Mira, tenemos información exclusiva, fíjate tú, Mirna, Berni, Francesco, tiene que ver con información de Infórmate en teoría, con una investigación que hicimos nosotros. Tiene que ver con la labor de la Policía de Investigaciones que logró materializar la expulsión de 3 choferes de Argentina, fíjate tú, que habían ingresado al país con PCR falsos y que efectivamente luego de ser nuevamente analizados dieron positivo, derechamente. Esto lo hizo el Departamento de Migraciones y Policía Internacional en Talca, ¿no? Y que lograron la expulsión de estas 3 personas de nacionalidad argentina que ingresaron por pasos fronterizos, como ya lo contábamos, con exámenes PCR falsos, adulterados. Se trata de 3 camioneros. El primero de ellos entró al país el 24 de enero por el paso fronterizo Pehuenche. 2 días después, otros 2, el 26 del mismo mes, también ingresaron por el mismo paso fronterizo, otros 2 conductores, ¿no? De nacionalidad argentina que también presentaron documentación con exámenes de PCR negativo. Sin embargo, ¿no? Las autoridades sanitarias, al corroborar esos exámenes, al someterlos nuevamente a otro test de ingreso obligatorio, ¿no? Ahí se sorprendieron al ver que efectivamente estaban positivos y están de hecho hasta con una residencia sanitaria en Talca. Finalmente luego ya se materializa la expulsión. PCR falso, o sea, francamente hasta el partido, con todo lo que ya sabemos a nivel regional, continental, mundial, respecto a esto es algo que no se termina de entender. Es muy escandaloso, fue muy sorprendente para las autoridades allá en Talca y por eso es que también tenemos reacciones. Las vamos a revisar sobre este tema que nos llamó harto la atención. Delegado presidencial allá en la zona aborda este tema con tu día. Hacer el llamado a aquellas personas que quieren ingresar por nuestro país. Primero, ser muy responsables porque las medidas sanitarias son muy rigurosas. Las medidas, hemos visto la cantidad de aumento de contagio en nuestro país y en los países vecinos. Por eso que no podemos aguantar ni tolerar actos como el que estuvimos viendo el día de hoy de falsificar documentos, sobre todo pensando la situación sanitaria que nos hemos enfrentado no solamente en nuestro país, sino que en todos los países vecinos y la mayor cantidad de países del mundo. Hay que ser muy infame, muy infame. Oye, para realmente cometer fraude con algo tan importante para la salud de las personas. Increíble. Y sabes que hay que ser muy infame y muy ingenuo también, perdóname, porque en el fondo la autoridad acá en Chile fue muy sencillo. Ingresaron los datos de estas personas y resulta que le arrojaban datos de otras personas, correspondían a otras. Bueno, y ahí se dieron cuenta que había o sea, la estrategia era pésima. Era pésima, además. Entonces, a ver, perdóneme, pero usted se llama tanto, pero resulta que sus datos su PCR. Me refieren a esta otra persona. ¿Sabe qué? Déjese de tontera, guárdese el examen, vamos a hacer un examen Eso está muy bien, Y ahí efectivamente lograron corroborar de que los 3 están pero celebremos, celebremos la respuesta institucional de Chile. Muy bien, bueno, que es un trabajo que se hace, pero yo creo que en el tema, en el contexto COVID-19, también es importante volver a reforzarlo. Coordinación, ¿no? Datos que puedan ser compartidos con distintos países, precisamente con los que tenemos frontera, para ir consolidando datos y viendo efectivamente, teniendo una trazabilidad en el mejor sentido de quién ingresa, quién sale a los distintos países. En Chile tuvimos problemas en cierto minuto, estoy hablando de la época antes de las vacunas, las cuarentenas cuando estaban más duras, tuvimos problemas con los permisos colectivos de trabajo. Allí hubo varios que no es que derechamente hayan falsificado permisos colectivos, pero utilizaban permisos que en el fondo no eran necesarios, justamente para moverse de región en región, para trasladarse. Hubo casos, y probablemente hubo muchos que nunca pillamos, pero hubo casos que efectivamente, no es que inventaran el trabajo, pero el rol realmente no era para ese momento y se utilizaba esa posibilidad que daba el Estado, el gobierno para poder trasladarse. Dicho eso, no se habló en general en Chile, en ningún caso, de PCR falsificados. ¿Se acuerdan ustedes que sí se hablaba de sectores donde uno se podía como ir a hacer un PCR, clínicas que, claro, hubo algunos lugares donde que efectivamente llegó la Seremio, llegó inmediatamente la policía para que se dejaran de vender, pero fue muy poco. Entonces es complejo que justamente lleguen personas desde Argentina con esta metodología que podría trasladarse también a Chile. Ojo que los PCR, Mirna, están siendo más importantes que nunca y por eso tenemos justamente una especie de colapso a propósito del tema, porque hay mucho más contagio y las personas evidentemente necesitan saber si están o no contagiadas. Entonces, si además vamos a poner en duda muchas veces esa información, esto se puede transformar en un problema mayor, así que qué bueno que lo atajamos rápido. No, totalmente, absolutamente. Pero tenemos más en Infórmate en tu día.
Mañana hay nuevos antecedentes respecto de este caso que nos impactó muchísimo. Este empresario que está desaparecido desde el 3 de enero, un hombre que venía de Algarrobo a Recoleta, acá en Santiago, tenía que hacer una transacción, había una suma de 30 millones de por medio, desaparece. Derechamente su familia desesperada, nosotros tuvimos la opción, la posibilidad de hablar con él, y hay más antecedentes, hay un primer detenido y la familia reacciona evidentemente con descontrol, porque es un tema que los tiene muy afectados. Estamos con Rodrigo Pérez para conocer más antecedentes de estas imágenes, darle contexto a estas imágenes que estamos conociendo. Cuéntanos, por favor, Rodrigo. Claro, porque en ese contexto, en la historia que tú ya muy bien contabas, ¿no? De Pedro Carrión, 46 años, empresario ligado a la venta de carnes, desaparece. Su vehículo queda fuera de su empresa y de su paradero hasta hoy día no hay rastro. Sin embargo, sí tenemos avance en la investigación y ustedes lo veían en las imágenes. Fue detenido un hombre de un poco más de 40 años ligado a la investigación desde un comienzo. Ayer, justamente por una orden del tercer juzgado de garantía de Santiago, se ejecuta por parte de la VIPE, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, esta detención. Es formalizado justamente por el secuestro, es puesto a disposición en su control de detención por el secuestro del empresario. Escuchemos parte del ambiente de la familia, de la reacción evidentemente de sus cercanos al momento de que este sujeto llega hasta las dependencias de la PDI acá en la región metropolitana. Tremendas las imágenes, Rodrigo, que estamos viendo a esta hora. Es entendible la indignación que tiene la familia, las personas que están ahí, que pueden ser también familiares o cercanos, ¿no? A la víctima, independiente si la persona detenida tiene directa o no relación con el hecho. Pero por favor, no dejemos de perder el asombro. O sea, Pedro Carrión, padre de 5 hijos, 3 de enero, viaja desde Algarrobo rumbo a Santiago. Él es un empresario, ¿no es cierto?, del rubro de las carnes. Se va a juntar con una persona que le va a comprar y le va a pagar este vendedor una suma millonaria, 30 millones de pesos. La familia siempre ha sospechado de esta persona y después de un mes no hay rastro de esta persona. O sea, no, es increíble. No o sea, es que es tremendo, Rodrigo. Es que justamente eso, al final de la historia tú aportabas el dato clave, cuando uno puede entender entonces la angustia, porque a pesar de la investigación y de que este sujeto fue entonces puesto a disposición de la justicia, todavía no conocemos el paradero de este empresario, ¿no? De este hombre, Pedro Carrión, 46 años. Su familia todavía no sabe dónde está, a pesar de esta detención. Y es por eso entonces que uno puede, ¿no?, de alguna manera entender esta reacción un poco beligerante quizás, ¿no? Pero llena de angustia de no saber todavía qué fue lo que ocurrió con Pedro. Y es por eso que esperan evidentemente que las diligencias de la Policía de Investigaciones puedan dar rastro de esto tan básico, saber dónde está Qué tremendo, Pedro. Rodrigo. La Policía de Investigaciones también habló justamente en esta reunión que tuvo con los medios para informarnos, ¿no?, de qué se trataba esta detención de este sujeto de un poco más de 40 años. Vamos a escuchar lo que declaró la Policía de Investigaciones. La persona se acogió a su derecho a guardar silencio, por ende nosotros seguimos con la investigación con el fin de establecer otros participantes en el hecho y además de poder encontrar a Pedro Carrión. Estuvieron 6 minutos en ese negocio, luego se Sí, efectivamente ellos están 6 minutos, después sale, por imágenes que nosotros tenemos de cámara aledaña, sale del lugar, pero después no se ve ningún otro movimiento al interior del negocio, por lo cual nosotros nos abocamos a trabajar esa trayectoria y se desplaza hasta la autopista central en dirección al sur. Después llega el imputado juntos, estamos hablando siempre con los 2 teléfonos juntos, y llegan hasta un local, una carnicería que mantenía en la comuna del Bosque. El imputado está alrededor de media hora ahí y después se traslada hasta los faldeos del Cerro Chena, donde nosotros por imágenes tenemos establecido que él viajaba solo y él realiza un intercambio de mensajes con el celular entre la víctima y el imputado como especie de coartada.
para poder después explicar en caso que él si fuera sospechoso de la investigación. ¿Qué decían esos mensajes? Bueno, él mandaba distintos mensajes a distintas personas, ¿no es cierto?, inclusive a los familiares, ¿no es cierto? Familiares de Pedro. Exactamente. Los textos, ¿no es cierto?, lo que señala, eso es materia de investigación. Respecto al allanamiento del día de ayer, ¿qué nos puede indicar si hubo, cuáles fueron los domicilios allanados, si hay algún otro detalle? Sí, efectivamente, ayer se allanaron 2 domicilios en la Comuna del Bosque y otro en San Bernardo. Específicamente en el local comercial, en el segundo piso, nosotros encontramos ductos de ventilación adecuados para como indoor para el cultivo de marihuana. Así que nosotros encontramos 150 plantas de marihuana, por eso está pasando también por infracción ley 20.000. Si podemos dar antecedentes de él, su nombre, su edad, tiene residencia en Chile. Nosotros no podemos referirnos, eso saldrá, si así lo estima el juez correspondiente en la formalización. Efectivamente, hay que recordar que esto en primera instancia partió como una presunta desgracia, ¿no es cierto? Y después por un mensaje que se recibe 2 días después, extorsivo, es que se cataloga como secuestro. Hay que hacer la diferencia que... los datos que va entregando la PDI, ¿cierto, Francesco? Esta idea también que asoma de que la persona que fue detenida también aparentemente tenía narcotráfico, estaría vinculada también a aquello, de que habría ocupado el teléfono de la víctima, del desaparecido hasta ahora, ¿no? Para mandarle el mensaje bien inconexo a la familia. Por eso que la familia también le empezó a llamar la atención. Este no es el tono con el que habla habitualmente él, y ahí también empezaron a alertar sobre esta presunta desgracia que hoy día, aparentemente, de acuerdo a lo que se empieza a escuchar del testimonio de la policía, Francesco, se empiezan a conocer más datos que dan cuenta de que esta persona detenida sí tendría mucho que ver, porque además hizo el mismo seguimiento, el mismo trayecto, ocupa el teléfono de la víctima. Claro, aplica tecnología y logra descubrir las rutas de estas personas. Mira, varias cosas que me parecen interesantes. Primero que nada, en el relato aquí justamente del oficial de la PDI, uno se da cuenta que parece que no era muy sofisticada la fórmula de crear una coartada en el caso. Dicho eso, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo mismo, es súper importante, pensando en la investigación, que esta persona haya sido detenida. No solamente, o sea, al margen de que él haya decidido guardar silencio, que es parte de sus derechos, y eso evidentemente complica la investigación, porque lo que tiene que hacer la PDI es presionar para que esta persona confiese y logre reducir su condena en la medida de si al final del día termina siendo condenado. Pero dicho eso, es importante que se le detenga, porque hay que tener súper claro esto, las medidas cautelares no son reales castigos para las personas, al margen de que algunos los asuman así. No son castigos, tienen que ver con otras cosas. Una de las cosas por las cuales existen las medidas cautelares, como por ejemplo prisión preventiva, tiene que ver con que esta persona no pueda seguir haciendo cosas para dificultar la investigación. Claro. Entonces, cuando las personas se les detiene, permite que las policías justamente puedan seguir investigando de mejor manera y no se destruyan pruebas. Eso es clave. Es muy clave, y es también el contexto en el que vemos las imágenes de ayer, Rodrigo, ¿no? De desgarro de la familia. Yo creo que también que es importante que haya gente capaz de contener eso, ¿no? Muchas veces a la policía les toca. Llega una hija, llega una madre desbordada, quiere golpear la camioneta donde va el detenido, y hay que tratar de contenerla de la mejor manera. Se pueden generar situaciones muy complejas. Ahí hay también aparentemente un familiar con una guagua en brazos, gritando, golpeando la reja. Son imágenes que, claro, evidentemente a uno lo conmueven, ¿no? Pero también uno las entiende desde el lugar en el que están sucediendo todo esto hecho. Rodrigo, cuéntanos más sobre este caso que, de acuerdo a lo que dice PDI, está con más antecedentes más concretos, ¿no? Sí, claro, y mire, justamente con respecto a lo que estaban comentando recién, la angustia de la familia, primero, de no saber dónde está Pedro, y además de enfrentarte a esta situación en donde tú siempre señalaste a un sujeto que hoy día está siendo investigado ya de manera formal por la desaparición, por el secuestro, ¿no? A través de estos mensajes extorsivos se configura entonces esta figura del secuestro. Pero además de eso, de saber que los mensajes que recibieron ellos en sus teléfonos no lo había escrito Pedro, sino que lo había escrito otra persona. ¿Quién? La persona que está hoy día detenida. Esos antecedentes ayer se los comentaron a la familia. De hecho, es más, la pareja de Pedro ayer conversó y comentó sobre estos mensajes que ellos ya sabían que habían sido enviados justamente por otra persona que no era justamente su pareja. Escuchemos lo que declaró en las afueras de la Policía de Investigación.
preso es el hombre que tenía la deuda con Pedro. En este momento está preso por secuestro y por tráfico porque le pillaron una plantación de marihuana además. El hombre, hay una ruta que lo incrimina todo el rato con el teléfono de Pedro. Hay unas imágenes donde él se está automandando mensajes que son los que nos llegan a nosotros como familia, al hijo de Pedro y todo. Eso ya está aclarado, las pruebas lo incriminan totalmente, el hombre no quiere hablar, no hay cuerpo hasta el momento, no se sabe si está vivo o está muerto. Por ahora va por un secuestro y por el tráfico de drogas, ¿ya? Eso. Y mañana el jefe de la brigada va a conversar con ustedes los detalles. La carpeta investigativa está privada porque no se quiere revelar nada para que no haya infiltraciones, ¿ya? Y los abogados de él tampoco puedan tener acceso, ¿ya? Eso es todo lo que puedo decir. ¿Habría dicho algo? Tú dices que ha guardado silencio, pero absoluto silencio. Sí, no quiere hablar. No quiere hablar, lo niega todo, pero toda la declaración que él dio desde un comienzo se contradice con todo lo que la PDI ha ido recopilando. ¿Aparte de los mensajes hay alguna otra prueba que...? Sí, que él hace la ruta todo el rato con la línea telefónica de Pedro al lado, o sea, él lo llevaba en el auto. Lo que no sabemos si lo sacó... quiero contar otra cosa. El hombre al momento de salir de la fábrica chocó su auto. No era primera vez que iba ahí, no tenía por qué chocar. No se sabe si hubo un forcejeo o de los nervios. Pero el hombre chocó la camioneta al momento de salir. O sea, con el mensaje que le llega a Matías. Son autoenviados. Él los manipuló. Él manipuló todo, en todo momento. Él manipuló los teléfonos. Él manipuló y hay imágenes de eso. Y como les vuelvo a repetir, la ruta lo guía, lo incrimina todo el rato al lado de Pedro. Rodrigo. Duda, incertidumbre, pero mucho más tranquila, ¿no? Luego de recibir al menos la información de la investigación, parte de la investigación, porque el resto está evidentemente en secreto. Esto es una investigación que ya ha durado mucho tiempo, ¿no? Y que afortunadamente está arrojando al menos las primeras luces. Una orden de detención no se dicta por parte del tribunal sin tener el sustento. Es decir, ya finalmente la Fiscalía encontró de alguna manera la sustancia para poder entregársela entonces al tribunal y de alguna manera formalizar a este hombre para saber de partida qué fue lo que ocurrió con Pedro. Pero bueno, también, ¿sí te escucho, Mauricio? No, muy breve, antes de presentar más declaraciones, qué frustrante para la familia, ¿no? Es decir, que nosotros sabíamos del número del día 1, Claro, era la persona que debe investigar, a él tienen que detenerlo. Yo entiendo que esa frustración, Rodrigo, es parte de lo que también se manifiesta ayer en la detención, ¿no? Sí, no, y mira, y es tremendo escuchar sus palabras. Si tú lo puedes analizar bien, ella dice, todavía no tenemos un cuerpo, todavía no sabemos si está vivo o está muerto. Imagínate estar en ese nivel de incertidumbre y tener que verbalizarlo de esa manera para poder expresar, ¿no? La necesidad de justicia y de verdad en este caso. Catalina también habló, Catalina, hija de Pedro. Vamos a escuchar lo que declaró en las afueras de la VIPE de la Policía de Investigaciones. Esta persona desde del día 1, el día 4 que estuvimos con investigación allá, yo lo vi sospechoso, estaba sudando mucho, me preguntaba, se acercó a mí y me dijo, ¿estará bien que ya haya hablado todo? Ahora me puedo ir. Yo ya dije ya que le pasé la plata a tu papá y me puedo ir. Me preguntaba todo el rato y me decía que tengo un cumpleaños, tengo algo. Y mi compadre gringo ya va a aparecer, estén tranquilas, nos daba tranquilidad, él no está muerto, nos decía. Nos hablaba pura incoherencia que ha pasado en muchos casos, que el más cerca el que lo hace. ¿Hace tiempo eran amigos? ¿Qué tanto se conocían ellos? No hace mucho, era más comprador de él y mi papá, él se hizo un autorrobo y mi papá de buen corazón le creyó y se lo volvió a pasar el camión. Ya era en un solo camión la deuda era de 70 millones, le volvió a pasar otro camión, eran 140 millones que le debía. Yo creo que lo hizo más por eso, por la deuda que tenía contra él. ¿Se ha sabido algo del dinero que en ese minuto tu papi le pasó? Nunca se lo entregó. Yo no soy muy creyente en esas cosas de la psíquica ni eso, pero la Vanessa Daroch nos dijo a nosotras que había sido el gordo y que él nunca se pasó la plata y que él se lo había llevado. Porque nosotros nunca vimos el depósito ni nada de eso, estábamos bien atentas a eso porque era como una pista muy clave sobre mi papá. Sí, porque
Ustedes reciben, o un amigo de él recibe un audio donde dice que van a depositar, ¿cierto? Sí, pues no, y el mensaje que le mandaron a mi hermano, a mi prima, que le decía el José Luis está pagado, el José Luis está pagado, él mismo lo escribió, ahora ya sabimos todo, él mismo pescó el teléfono de mi papá y lo escribió para que nosotros no sospecháramos de él. Pero nunca se pasó la plata, nunca se pasó. Mi papá era como de mi mismo porte, un poco más alto, José Luis era tremendo, no, era grande, quizás qué le hizo. Ahí entonces el trabajo de Marilyn Pérez. Marilyn Pérez, nuestra compañera de labores, siendo evidentemente testigo de la fortaleza de Catalina para enfrentar a los medios, dar detalles de esto y esperar de alguna manera que la mediatización de su caso lleve a que esto pueda tener una pronta resolución. Vamos a ver con los días de qué manera se presentan las pruebas, ¿no? Necesarias para poder entonces responsabilizar a este hombre de poco más de 40 años de lo que ocurrió, del destino de Pedro Carrión. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Te dejamos entonces ahí en esta historia realmente increíble, tremenda, que de verdad y por supuesto también queremos agradecer el trabajo de Marilyn Pérez en esta entrevista a la hija del empresario Pedro Carrión. Vamos a tomar contacto a esta hora con Héctor Arenas, ex prefecto de la PDI, justamente para poder entender desde el punto de vista investigativo frente a qué estamos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Héctor, lo primero es preguntarte, en este caso resulta clave evidentemente la triangulación que se hace con el GPS del teléfono celular que pertenece a Pedro Carrión. Ese dato, esa determinación, ¿dirías tú que es clave para poder desentrañar lo que aquí pasó? Sí, evidentemente lo que hace el celular entrega la información, la data de las posiciones relativas que tiene el celular, tanto de la víctima como del victimario. Ahora, ¿qué es lo que se hizo en este caso? De acuerdo a lo que se ha explicitado, se compararon las posiciones de los dos celulares. Si bien son de distintas compañías, pasan por antenas que cubren la misma área, y eso nos dice que los dos teléfonos están juntos. Esto también puede revelarnos, por ejemplo, los desplazamientos. Cuando tú vas en una camino, una carretera o una autopista, por ejemplo, cuando cambias de la zona que cubre la antena, se producen unos saltos que también van quedando registrados porque va pasando la llamada por otra antena. Y así tú puedes saber más o menos, puedes establecer exactamente la ruta que siguió ese teléfono. Y aunque haya apagado los teléfonos, en este caso el victimario, ¿podría ocurrir aquello también? No, cuando está apagado evidentemente no, pero aquí lo que determinó la policía es todos los movimientos, porque el teléfono mientras estuvo encendido, y efectivamente este sujeto él mandaba unos mensajes. Por ejemplo, hay un mensaje de audio que es público, claro, donde él señala dónde está, y que se escucha de alguna manera un poco bajo. Sí. Claro, pero esto nos permite, solo para cerrar el punto, ¿no es cierto? Y entender de frente a qué estamos. Tú tienes una larga experiencia investigativa, entonces me imagino que has analizado en detalle las características de este caso, pero uno podría establecer como la hipótesis principal el hecho de que él iba a entregar una mercadería por la cual iba a recibir 30 millones de pesos y que esa es finalmente el móvil que genera este terrible hecho. ¿Podríamos decir que una de las hipótesis más fuertes que hay? Evidentemente aquí hay siempre, cuando uno analiza un crimen, tiene que ver la rentabilidad, porque nadie efectúa acciones si no obtiene un beneficio a cambio. La mayoría de los hechos de sangre, justamente, que guardan relación con un beneficio de cualquier tipo. En este caso hay algo monetario, evidentemente, que va a ser establecido plenamente, espero, en el transcurso de los días, porque esta persona ahora, si bien se acogió a su derecho a no declarar, probablemente sea por petición de su abogado
porque él no conoce los antecedentes de la carpeta, entonces él le aconseja no hable. Claro. Héctor, gracias por conversar con nosotros, nos ayuda a entender un caso tremendo, ¿no? Que está abierto además, que genera todas estas reacciones que estamos viendo en pantalla de la familia, que desde el día 1 dijeron, esa es la persona que tienen que investigar, esa es la persona que tienen que detener, él es para el que nosotros es el más sospechoso de lo que ha pasado con nuestro familiar. De acuerdo a su experiencia, revisando este caso en particular, ¿cuáles cree usted que son las pruebas que van inculpando a esta persona detenida ayer? Primero, hay que entender que aquí, ¿por qué se demoró tanto la vida? Porque eso es lo que cuesta entender. Dice usted, ¿por qué? Si todos sabían que era él, porque hay que tener pruebas. Un indicio claro de la responsabilidad. No basta el yo creo, porque eso no sirve judicialmente. Yo tengo que probar la eventual responsabilidad que tenga la persona. Ahora, ¿por qué es importante? Esto nace como una presunta desgracia. Como explicó ahí, pasa después por una llamada extorsiva. En todo caso, la llamada extorsiva es otra cosa. Se logró establecer quién efectuó la llamada y es una persona que aprovechó el incidente para cobrar plata. Héctor, danos un segundo, por favor, te queremos interrumpir porque tenemos que irnos de inmediato. Información de último minuto ahí en La Moneda Chica. Manuel Palominos. Y además les recuerdo que a partir del día de mañana nosotros ya hoy vamos a iniciar el periodo de vacaciones de los equipos hasta el 21 de febrero, que retornaríamos a las actividades más presenciales. Queremos contextualizar, está hablando la futura ministra del Interior y la información es la siguiente. Hay detectado brote de COVID al interior de La Moneda Chica. 4 casos. Evidentemente que eso genera complicaciones porque hay que empezar a cuarentenar a todo el equipo. Y alcanzamos a escuchar además que a partir de mañana va a haber vacaciones hasta el 21 de febrero los equipos. Yo no sé si es una decisión tomada de antemano o es una respuesta precisamente a lo que ella está comentando de este brote de COVID. Seguimos escuchando. Autoridades de la Seremi como también al personal que ha venido semanalmente a hacer esta búsqueda activa de casos, ustedes lo han visto y también lo realizamos justamente previo con todos los ministros y ministras a la actividad que realizamos el pasado viernes. La futura ministra ayer se juntó con la subsecretaria de la cartera, ¿es parte también? ¿Hay más personas, por ejemplo, que estén en alerta COVID? ¿Cómo son los contactos estrechos? Saben que cuando hay un brote ya cambia la nominación de alerta COVID, hay que hacer la investigación epidemiológica y efectivamente tendríamos algunos contactos estrechos. Las reuniones fueron algunas un poco más prolongadas, siempre con uso de mascarilla, así que le hemos pedido a la autoridad poder investigar quiénes caen en la categoría de contacto estrecho. Nosotros ya tenemos por lo menos la certeza que el presidente electo, que estuvo muy breves minutos, casi un minuto para sacarse solo una fotografía, no estaría involucrado, pero le hemos pedido tanto a la propia futura ministra ponerse en contacto con quienes estuvieron en contacto más directo con ella para que podamos clarificar y esto sea conocido por las personas que tienen algún riesgo y que este brote no se siga. ¿El presidente igual tomó PCR, doctor? Funcionarios del equipo funcionarios de nuestro equipo, no de la universidad, de nuestro equipo. Me parece que no es muy procedente que podamos revelar sus nombres. ¿Hace algún tipo de análisis respecto a cómo se manejó el tema del COVID-19 aquí en La Moneda Chica? Se lo pregunto por este brote, pero también por las situaciones afuera, el contacto siempre permanente del presidente electo con las personas. ¿Hace algún análisis ahora que ya se acaba, digamos, este periodo acá? Bueno, cuando iniciamos el proceso y obviamente cuando aumentaron los casos, creo que hemos cumplido con la gran mayoría de los protocolos. Yo he estado en continua conversación con el Seremi y el Seremi subrogante. Nosotros realizamos un protocolo interno, hemos mantenido todas las cautelas y también los equipos han mantenido el uso de mascarilla, lugares específicos para comer, pero evidentemente no estamos exentos de riesgo y creo que ese es un mensaje muy importante para la ciudadanía en sus casas. Nadie está exento de este riesgo, favorecer el uso de espacios abiertos, en este contexto favorecer también el uso de los medios telemáticos, así que esperamos que ninguno de los contactos secundarios salga positivo y podamos detener este brote con también iniciar el periodo de vacaciones. ¿Se van a tomar medidas para las situaciones que sean todos los días acá con la gente en la reja? Se supone que esas actividades se van a reducir porque ustedes saben que vamos a tomar este periodo de vacaciones y esperamos que el 21 de febrero la cantidad de casos activos esté
mucho más reducido en nuestro país y eso también permita mantener todas las cautelas. Para hacerle, si le podemos preguntarle también por la situación que afecta a cuestionamientos que haya de distintos futuros subsecretarios, en particular, por ejemplo, el que pasa con el futuro subsecretario de redes asistenciales, también hay cuestionamientos al futuro subsecretario de Obras Públicas. ¿Qué han analizado ustedes de estas designaciones? Bueno, frente a eso, creo que no me corresponde referirme en este momento, pero cuando hayan anuncios o algo... Usted participó en la elección de ellos, ¿no? Va a existir una información muy clara del equipo para poder notificar a la prensa y a la opinión pública. ¿Falló el chequeo de cierta forma en este proceso? Más que fallar el chequeo, siempre hay antecedentes que no son de todo conocimiento, pero hay muchos de ellos que sí eran conocidos por los equipos y se ponderaron al momento de hacer los nombramientos. ¿Todos están ratificados en su cargo, doctora? Quiero agradecer, muchas gracias, y pedimos que ojalá las personas sigan manteniendo las medidas de autocuidado, evitar los espacios cerrados y obviamente a todos nuestros colaboradores y trabajadores que ojalá evolucionen favorablemente, no presenten síntomas y podamos detener este brote. Mantiene el equipo tal cual. A la vuelta de vacaciones van a dejar la moneda chica. Ahí se va entonces la doctora Isquia Siches, quien confirma este brote y además, de cierta manera, blinda, ¿no?, al gabinete, sí, a raíz de los cuestionamientos que han tenido los distintos subsecretarios. Confirmamos entonces primero la primera noticia, ¿no?, que tiene que ver con este brote. Son 4 casos positivos, entre ellos Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ella está como parte entonces de los casos positivos. Por eso le preguntábamos por Luz Vidal, que es la subsecretaria. Ayer tuvieron una reunión, de hecho estuvo el presidente electo Gabriel Boric y por eso entonces estaba la realización de tomas PCR. De hecho, ayer nosotros estábamos acá cuando llegó parte del equipo a realizarse estas tomas PCR. Sí, Manuel, te quería preguntar, porque son 4. Tenemos claro, ¿no?, que es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que evidentemente ha estado muy activa participando en las reuniones de la Moneda Chica, porque recordemos que la ministra de la Mujer y Equidad de Género ahora forma parte del gabinete. ¿Qué es el gabinete? Es el círculo más cercano. El comité político. Es el gabinete político, quiero decir. Gracias por la especificación. Junto a Isquia Siches, ¿no es cierto?, junto a el ministro de las Express y junto a Camila Vallejo, que va a ser la futura vocera. Pero ¿quiénes más? ¿Tienen los nombres de las otras personas que podrían haber estado también? Por derecho del paciente, claro, efectivamente no se sabe. Quiso decir, sí. Correcto, son funcionarios del lugar, porque recordemos acá que hay 2 equipos trabajando, los que son los dueños de casa, por decirlo así, que es el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Ellos han estado también trabajando acá, entonces también existe un contacto permanente con ellos. Por eso decía la doctora Isquia Siches que no era pertinente decir los nombres de esas personas. Pero del equipo del presidente electo es Antonia Orellana la que está con caso positivo, por eso se da a conocer a raíz además de las reuniones que ella misma sostuvo con el presidente electo. Y por eso yo también le preguntaba una especie de balance, ¿no?, de cómo se manejó el tema de los protocolos sanitarios acá en la Moneda Chica. Dice, bueno, no estábamos exentos de algunos errores y por ahora entonces este brote, lo ha dicho así ella misma, ¿no?, es un brote COVID-19, son 4 los casos confirmados, una de ellas Manuel, la futura ministra de la Mujer. 2 preguntas, ¿lo de la vacación está contemplado desde antes o es algo que responde a esta realidad, a esta noticia? Y segundo, cuando hablas tú de blindar, respecto al presidente, la futura ministra del Interior, dice, él solo participó en una fotografía, se bajó la mascarilla, estuvo 1 minuto, se refería puntualmente al haber tenido algún contacto con la ministra de la Mujer, que sí ofrece contagio. Claro, o sea, mira, lo primero es que las vacaciones ya estaban definidas así. Esto era una decisión tomada, de hecho nosotros ya sabíamos que a partir de mañana el mandatario electo ya no iba a estar en la Moneda Chica. También sabíamos, por ejemplo, que a partir del próximo lunes este lugar deja de funcionar. La Universidad de Chile toma vacaciones, por lo tanto tampoco podían seguir usando las oficinas. Así que eso era parte del plan que estaba diseñado. Y claro, lo otro tiene que ver con una protección del propio presidente y que han sido muy rigurosos en los cuidados del propio mandatario. Son pocas las personas que tienen acceso al presidente. Mira, aquí se viene llegando parte de la Seremi de Salud, van ingresando. Es la misma persona, de hecho, que llegó ayer a tomar los exámenes. De hecho, llega por acá, claro, hay parte del equipo de la Seremi de la región metropolitana, comienzan a aplicar nuevos exámenes PCR para descartar que otras personas puedan dar positivo. Insistimos, sobre todo cuando ya hay 4 casos que están confirmados, se puede hablar de un brote, sobre todo en un lugar que se trabaja y que es cerrado, ¿no? Que es cerrado.
Tal cual. Pues bien, Rodrigo, importante las noticias que nos tenías que contar desde la moneda chica, que ya también nos cuenta, Manuel, perdón, va a dejar de funcionar a partir de la semana que viene. Manuel, seguimos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Seguimos con información, en este caso de último minuto, nos vamos a Los Prados. Ahí está Rodrigo Pérez con una imagen desde ya muy impactante. Rodrigo, ¿qué pasó ahí? Para mostrarles, claro, esta es la consecuencia de una historia que tiene otro origen, ¿no? Pero bueno, para explicarles primero, estamos en Los Prados, ¿no? En Avenida Portales, este auto termina impactando el poste, derribándolo desde su base. De hecho, los cables están colgando y algunos de los vecinos nos decían tuvieron que cortar algunas ramas de los árboles porque se empezó a incendiar todo esto. Patricia, ocurrió a las 7:10 de la mañana y esto está acá tirado todavía. Todavía. Llegaron carabineros, una persecución por el otro lado. Una persecución. Exacto, aquí al frente de la casa, chocaron, prendió una llamarada impresionante. Claro, porque estos son cables electrificados. Y expliquémoslo un poco, Patricia, acércate por acá, y expliquémoslo un poco a la gente qué fue lo que ocurrió. A esa hora de la mañana, carabineros del sector se disponía a una persecución. Llegan hasta este sector, evidentemente los sujetos que iban a bordo escapan luego del accidente, salen, según entendemos, porque todavía no tenemos la información oficial, estamos esperando la llegada del capitán para esos datos, pero según entendemos, escapan cerca de 4 sujetos. Entendemos que encontraron armamento también. Sí, cuando abrieron el vehículo, sacaron unas mochilas y de ahí habían armamento adentro. Después vinieron otras personas a investigar y ahí encontraron que eran extranjeros, documentos. Y arrancaron por acá. Marcelo, mira, tratemos de mostrarle un poco cuál es la dinámica. Acércate por acá, Marcelo, un segundito. Y mostrémosle, entonces, la dirección en la que ellos venían. Portales hacia el oriente. Chocan acá en este sector. De hecho, mira, o sea, hasta la radio está encendida. Entendemos que encuentran al interior un bolso con armamento y que el vehículo está encargado por robo. De hecho, es más, mira, fíjate en este detalle, Marcelo. Acompáñame por acá, mira. La patente de atrás. Mira esto. La patente de atrás. Recuerden solamente, para que se hagan una idea, el último número, 53. ¿Ya? Sí, claro. Mira la patente de adelante. A ver. Mira la patente de adelante. Muéstrame la patente de adelante, por favor, Marcelo. 90. ¿Por qué será eso? Bueno, porque tiene 2 patentes distintas. Pero Rodrigo, el auto tiene un encargo por robo, le cambiaron las placas patentes. Le cambiaron la placa patente, claro, y entendemos además que habrían encontrado un bolso con varios celulares y con artículos de alta gama, de alto valor. No entendemos muy bien dónde se originó este procedimiento, pero es el resultado de una persecución que termina justamente en la puerta de su casa. Siempre, Rodrigo, siempre pasa esto, qué tremendo, que al final las persecuciones, claro, terminan de esta forma, pero mira qué llamativo. Oye, es que sabes, Rodrigo, qué increíble verlo así. 2 patentes distintas, pero que esto ya es carepalismo total. O sea, es creerse dueños del país sin ley. Les da lo mismo cualquier cosa. O sea, sin ley les da lo mismo, Da lo mismo. O sea, ¿usted se atrevería, usted que lo está viendo hasta ahora, a circular con 2 patentes? Y salir corriendo por donde sea y como sea y da lo mismo. Pero qué tremendo, es que sabes que la desfachatez total y absoluta, Rodrigo. Sí, mira, y esto yo les decía, ocurre a las 7:10 de la mañana y muéstrame un poco el contexto, podemos hacer una panorámica. Aquí la verdad es que los vecinos se han acercado a mirar, simplemente muéstrame un poco la panorámica. Y hay 3 carabineros funcionarios municipales evidentemente resguardando el sector, pero no entendemos qué es lo que ocurre y el por qué no le han sacado este vehículo de la puerta de su casa. El motivo es que vino parte de Enel, ¿ya?, a verificar el asunto y van a mandar un camión a sacar el poste. ¿Y todavía no saben en cuánto rato más? No sabemos cuánto rato más. Ahí va a haber un corte de luz, todo eso. Mira, llama la atención que, claro, evidentemente hay 3 carabineros acá, hay personal municipal, pero los vecinos están aquí expectantes, simplemente mirando desde la esquina lo que ocurrió, el desenlace de esta persecución que yo les decía. Según la información preliminar que tenemos, son 4 personas. Había una mujer, armamento también al interior de este vehículo, que entendemos que está por encargo por robo y que ya les mostrábamos en las imágenes, con 2 patentes distintas. Una que comienza con PCRL90 y otra en la parte de atrás, que es RBXC53. O sea, realmente es una desfachatez absoluta. Rodrigo. ¿Y cómo? ¿Qué me decía usted? El auto mío estaba puesto ahí, quedó abajo el poste.
No. O sea, por poco su auto no termina debajo del poste. Rodrigo. Acaba de llegar una patrulla. Es una falta de pericia, es una falta de pericia de escape. Tener dos patentes me parece una tontera, al margen de cuál es la razón, cuál es la que está bien, cuál es la que está mal. O sea, hay evidentemente allí una falta de pericia en la idea de escapar, de hacer lo que uno quiere, que dé lo mismo. Finalmente, la otra vez también, ¿te acuerdas este vecino que se defendió ahí en Los Anechea? Creo que fue, ¿no te acuerdas? Que terminó disparando entre su casa, el auto termina impactando una cuadra más abajo. En fin, son realidades que vemos a menudo, pero lo importante que hay que decir acá también, Rodrigo, es agradecer a los mismos vecinos y vecinas de este sector, que son los que nos llamaron para contarnos, al más 569-5148-1313, nos llamaron para contarnos, y yo también aquí con llamado a la autoridad. Han pasado ya 3 horas y un poquito más desde que esto pasó. No veo a nadie ahí, más allá Carabinero que está haciendo como un cerco. No veo a nadie que esté despejando la ruta, la vía, para gente que tiene que recuperar su normalidad, más allá de lo que haya pasado en la noche. Pero seamos sinceros. Oye, pero seamos sinceros, la verdad es que cuando nosotros llegamos, los vecinos mantenían el respeto de no acercarse a este vehículo que debe ser periciado, pero la verdad es que el contingente policial no, se veía poco, eso hay que decirlo. Está el capitán de la 44 Comisaría de Los Prados. Capitán Muñoz, ¿se puede acercar un segundito por acá, más hacia la cámara? Para que nos explique un poco lo que pasó. Yo estaba dando la información preliminar, que entendemos que primero este vehículo tiene encargo por robo y termina acá producto de una persecución policial, ¿no? Así es, durante la mañana un conductor de un camión fue interceptado por este vehículo y por otro vehículo más, ¿ya? Los cuales quisieron robarle el camión con mercadería. ¿Ya? Lamentablemente ahí la víctima actuó no de la manera correcta, opuso resistencia, huyó del lugar y por esa razón Carabineros recibió el comunicado y se trasladó en forma inmediata al lugar, logrando ubicar este vehículo y otro vehículo más que se logró la detención de 4 personas. En la huida de este vehículo perdió el control del móvil y impactó con este poste de alumbrado público. Ya, ¿este vehículo tiene encargo por robo entonces? Este tiene vehículo por encargo por robo, más otro vehículo que también participó del delito. ¿Ya? Y también tiene encargo por robo y en total hay 4 personas detenidas. 4 personas detenidas, entiendo que entre ellos una mujer, ¿no? Hay 3 mujeres y un hombre. Escaparon por aquí, ¿no? Sí, huyeron y fueron interceptados de inmediato por personal policial de servicio. Explíqueme, no sé si usted tiene o no ese antecedente, pero ¿escapan hacia allá o hacia allá? ¿Por qué le hago la salvedad? Porque hacia el otro lado, hacia el otro extremo, ustedes no lo están viendo, pero tenemos una feria. Entonces quiero saber, ¿los vecinos se encontraron con esta persecución a pie en medio de ese comercio? ¿Escaparon hacia otro punto? No, fue en el momento. Cuando impactaron con el poste alumbrado público, se logró la detención en forma inmediata. ¿Y armamento fue encontrado, entiendo, al interior? Encontramos armamento a fogueo modificado para el disparo, adaptado para el disparo. Adaptado, eso que hemos visto tantas veces. Mira, Capitán, mire, por acá le quiero mostrar algo y quiero que usted haga referencia a esto. Claro, lo hemos visto muchas veces. Nosotros acá vemos una patente, PCRL 90, y por el otro lado, capitán, si me acompaña por acá, mire, contarle otra cosa, acaba de llegar la grúa. Eso al menos es bueno. Llegó. Por el otro lado, capitán... Cuidado, Rodrigo. Complicado eso, mira. Afortunadamente, bueno, ya va a ser retirado. Por el otro lado, capitán, está la patente RBXC 53. Yo me imagino que una de las dos al menos será la original y será la que tiene justamente el encargo por robo. ¿Cuál de las dos o las dos son falsas? Claro, este vehículo evidentemente fue adulterada las patentes, eso también es un delito. Y tiene que hacerse peritaje para poder establecer la identidad verdadera de este móvil. A priori tenemos una de las patentes con encargo por robo. Imagínense. También agregando esto, en el lugar donde fueron detenidas las otras personas se encontró un almacenaje de gran cantidad de especies asociadas a delitos que ocurrieron durante la semana aquí en el sector de Los Prados. Encontramos aproximadamente unos 50 equipos celulares de última generación. Sí, que se nota que tienen uso, que fueron quizás sustraídos a personas, a víctimas. A priori estamos hablando de cerca de 50 millones de pesos. Deberíamos, claro, calcular más o menos cantidades de esa cifra. Tenemos especies asociadas con artículos de aseo, tenemos medicamentos, tenemos bolsas de monedas de sencillo. O sea, está todo en periodo en proceso de investigación, pero aquí tenemos una banda que se dedicaba al asalto de vehículos y además al acopio de gran cantidad de especies asociadas diferentes. Tenemos una banda delictual aquí grande. Una banda grande, claro. Una banda Oiga, ¿y los 4 fueron detenidos? Así es, están detenidos en estos momentos, están en la 44 Comisaría de Los Prados. Estamos recibiendo instrucciones de la Fiscalía para poder dirigir la investigación. Bien ahí, Carabineros,
Gracias a Dios no hubo intercambio de disparos debido a que la acción de policial fue rápida y se pudo evitar ese tipo de acciones. Y ahora lo que nos queda es el trabajo de la grúa Mirna con este vehículo que yo ya los decía. Claro. Les decía, tiene dos patentes, una adelante y otra atrás. La verdad es que bien impresionante. insólito. Oye, lo que pasó Rodrigo, aquí en Lo Prado. Rodrigo, si no escuchamos, para reiterar, ¿hay mujeres que participaban en esta banda también? Sí, hay una mujer al menos detenida. Ya. Hay una mujer. Son tres mujeres. Son tres mujeres. Tres mujeres mayores de edad y un hombre, todos chilenos, todos mayores de edad. Todos registran antecedentes penales por ejemplo. Y todos registran antecedentes penales. A mí esa parte Clarito para Carabineros al menos que es una banda. Claro. Oye, No, qué Carabineros complejo. ha respondido todas las preguntas. No, Carabineros. se pasó, Súper se bien. pasó el oficial. Le agradecemos. Muchas gracias. Rodrigo, No, súper. De verdad, muchas gracias, capitán. Sí. Rodrigo, ¿te vamos a dejar entonces ahí o tienes algún vecino con quien podamos conversar también a esta hora? No, mira, es que lo que quería destacar yo es, Marcelo, si me puedes mostrar las ramas, la copa del árbol. Esas están cortadas. ¿Por qué? Porque en algún momento, producto de la caída de los cables, esto comenzó a producir un cortocircuito, Patricia, ¿no? Sí. Se empezó a quemar. Peligroso. Empezó a quemarse el árbol y empezó a salir llamaradas. Ya después se tranquilizó un poco y tuvieron que cortarlo. Y ahí tuvieron que cortar, claro. Ahora, lo que nos queda, muchas gracias Patricia, lo que nos queda es evidentemente el trabajo de la grúa, levantar este poste, llevarse el vehículo evidentemente y darle mucho más tranquilidad a los vecinos, ¿no?, de Lo Prado. Yo les decía, en la calle Portales hacia el oriente, esta escena que es finalmente la conclusión de una persecución de una banda delictual que sabemos que ya fue detenida. Sí, Mira, Rodrigo, Mauricio. sí, tremenda historia. Muchas gracias por ese reporte y queremos reiterar, si usted es testigo de un hecho parecido, cualquiera sea, háganos llegar, por favor, esta información. Usted puede ser un reportero para tu día o una reportera. Más 569-5148-1313, porque nosotros estamos preparados para recibir su información y para atender sus inquietudes y, por supuesto, las denuncias que tienen tanta relevancia como la que estamos presenciando en este momento. Nuestras unidades móviles parten de inmediato, ¿no? Y yo también ahí quiero reiterar el llamado a la autoridad. Esto pasó a las 7 de la mañana, son las 10:15. Está recién llegando una grúa para despejar. Es importante que gente común y corriente, vecinos de buen vivir, digamos, ¿no?, que están ahí, recuperen cierta normalidad y que eso también se corrija más allá de lo que haya pasado en horas de la madrugada, ¿no? Seguimos adelante y en contacto en cualquier momento entonces, Rodrigo. Muchas gracias por el reporte. Nos vemos. Seguimos con tu día. Mire, vamos a retomar el contacto con Héctor Arenas, el prefecto de la PDI, ¿no?, en retiro, un hombre que tiene una vasta experiencia. Y mira, a propósito de lo que estábamos conociendo en este caso, Héctor, este tema de las dos patentes distintas, ¿no?, que es lo que pudo descubrir ahí Rodrigo estando en el lugar. ¿Es algo común, algo que habitualmente se hace en estas bandas delictivas? ¿Qué experiencia tiene usted al respecto que nos puede contar? Bueno, es normal que lo hagan. Hay que poner atención en la patente de atrás. Generalmente la patente de atrás no es la del vehículo porque uno se fija en los vehículos, las persecuciones, justamente en la patente posterior. Toda la razón. Entonces es probable que esa no sea el encargo, sino la delantera. Mire, qué buen punto. Súper interesante. Sí, o sea, es normal, a veces te cambian las dos o dejan una sola. Pero Héctor, en la experiencia que tú tienes insisto, ¿no?, tu larga trayectoria en la PDI, ¿estos hechos son más de ahora? ¿Los veías antes? Porque a mí me parece que ha ido cambiando claramente, ¿no?, la forma de operar de la delincuencia. Pero lo que decía yo anteriormente, la desfachatez. ¿Esta desfachatez la veías tú en tiempos pasados, 10 años atrás, por ejemplo? Mira, delincuencia ha habido en Chile siempre, o sea, por supuesto. Ahora hay que tomar en consideración los cambios que han habido. Evidentemente, el celular, todo es más rápido, las comunicaciones son más inmediatas. La capacidad de registro, dice usted. Claro, bandidos han habido siempre, y delitos terribles. Van cambiando. Ahora hay una mayor exposición también de los casos que de alguna manera contribuye a que a la sensación de inseguridad de las personas. Evidentemente los delincuentes han cambiado sus códigos y hoy en día son más violentos. Antes habían códigos, por ejemplo, respetaban a la persona de edad, a los niños, a las mujeres embarazadas. Hoy en día, como son menores, la mayoría de los que cometen estos tipos de delitos le importa exactamente lo mismo porque tienen un grado de impunidad. Eso es muy importante.
la impunidad primero y la corrupción yo lo viví fuera de Chile, trabajando para Naciones Unidas en la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y uno se pregunta siempre qué es primero, si la impunidad o la corrupción. Pero ahí hay un punto, la impunidad va generando que todos pueden hacer lo que quieren porque no hay castigo. Qué importante lo que observas tú, Héctor. Efectivamente, ¿no? Pone en contexto también, hay una capacidad de registro mayor, delincuencia ha habido siempre, pero han cambiado en el riesgo, ¿no? en el que se toman estas bandas, ¿no? Lo decíamos acá, en este caso en particular, este caso que estamos viendo en imágenes, todos chilenos también, para ir desterrando la idea de que necesariamente el aumento de la delincuencia tiene que ver con otros factores, ¿no? Por ejemplo, migración. Exacto. Importante volver a decir aquello, ¿no? Y este es un buen caso para volver a reforzar ese punto. Pero claro, la impunidad también queda la sensación de que en el fondo la puedo hacer una vez, la puedo hacer 2 veces y la puedo hacer cuando quiera, digamos, ¿no? Porque puedo, porque efectivamente está el escenario para poder delinquir, para poder infringir la ley. Héctor, te queremos agradecer mucho la conversación respecto de este tema, esta reflexión, pero también lo que nos pudiste contar sobre este empresario, ¿no? Que sigue desaparecido, es un caso que nos ha llamado mucho la atención, que hemos seguido desde el comienzo y que sin duda también vamos a seguir revisando probablemente también contigo. Así es que gracias por tu tiempo, Héctor. Bien, pues, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que uno se enreda. Aquí hay 3 cosas. Uno es el famoso medicamento original, el que creó la farmacéutica XX y que inventó, ¿no es cierto?, un tremendo medicamento que es fantástico. Pucha que gana plata. Con un nombre de fantasía y la hizo. Pero es el original. Luego está el bioequivalente y luego está el genérico. Explíquenos usted. ¿Qué es cada cual? Muy importante. Si partimos considerando, hay un medicamento innovador de referencia original, que es quienes desarrollan una nueva molécula y la fabrican. Pero luego hay un tiempo que dura la patente y luego aparece un medicamento bioequivalente. ¿Qué es un medicamento bioequivalente? Acompáñenme y les voy a mostrar. Vaya nomás. A ver. Vean acá, un bioequivalente es pasado un tiempo que expira la patente del medicamento original para tener la exclusividad en el mercado, aparece un medicamento que tiene el mismo efecto que el producto farmacéutico original. ¿Qué es lo clave? Se pueden cambiar. Usted puede tomar uno, puede tomar el otro y va a tener el efecto farmacológico exactamente igual. Y eso permite mayor acceso de la población a medicamentos a un costo más razonable. Esto ocurre no solo en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes existen medicamentos equivalente al original. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, está el laboratorio que hace el medicamento, ¿no? Luego hace un bioequivalente también propio, digamos, ¿no? Pero hay un tercer bioequivalente, por ejemplo, que puede ser el más económico. ¿Ese más económico es precisamente igual que el original o no es lo mismo? Porque algunos doctores te dicen, mira, la diferencia es grande, pero en realidad esto no es lo mismo. No es lo mismo. Es que ahí está muy importante este punto, que en estos medicamentos bioequivalentes se han hecho pruebas para demostrar que son intercambiables, que son farmacológicamente equivalentes. Otra cosa es el concepto de genérico. Eso, pues, doctor. Genérico es otra cosa, de que es un medicamento que tiene el principio activo, que tiene la cantidad de miligramos que dice en el envase. Eso es un genérico. Pero ¿me va a hacer exactamente el mismo efecto que el otro? No lo podemos garantizar. Estos otros, si ustedes ven, tienen pruebas que han demostrado que son equivalentes. Y en la caja que se comercializa, pueden ver una banda amarilla que dice bioequivalente. Esos garantizan, por una serie de pruebas del Instituto de Salud Pública, que son intercambiables, que las pruebas farmacológicas que podemos hacer... Entonces, que generalmente es más barato, ¿no? Usted dice que, claro, no se puede garantizar que tenga el mismo efecto. ¿Por qué? Eso es lo que porque hay una serie de condicionamientos del producto. ¿Quién es el proveedor? La calidad de la materia prima, el tipo de confección del medicamento, que pueden ser diferentes. Aquí tenemos farmacia versus bioequivalente, bien digo, ahí se puede explicar mejor, doctor, ¿no?
Esto es muy importante porque la farmacia, cuando usted va a comprar y dice, me recetaron, el médico debería indicar el medicamento por su nombre genérico, por su nombre farmacológico. No por el nombre de fantasía, ya. No por el nombre de fantasía. Y usted en la farmacia deberían venderle remedios genéricos y tener el listado de los medicamentos bioequivalentes. Claro, eso es un punto, pero doctor, aquí hay un tema súper complejo porque no todos los genéricos son bioequivalentes. Entonces yo puedo ir a la farmacia, claro, oiga, me da el genérico, pero a mí el doctor me recetó el bioequivalente, que era, usted lo acaba de explicar muy bien, el que se parece prácticamente en 100% al original. Entonces, ¿qué se hace ahí? Y usted como médico, ¿qué recomienda? Perdón, la instrucción que daba la autoridad, porque leímos este informe hace unos días, decía que lo que uno tiene que hacer en el mesón de la farmacia es pedir el bioequivalente más económico. ¿Está bien? Efectivamente, el bioequivalente que tienen que tener el listado y que tienen la acción farmacológica que permite intercambiar con el otro, y ahí usted puede escoger el más económico dentro de los bioequivalentes. Claro. Ya, pero ahí tenemos la gráfica, doctor Ugarte, ¿no? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Quizás tendrá que ver con qué también puede hacer el medicamento, no en términos de esos síntomas, quizás de los efectos secundarios, el cómo me va a caer al estómago, por ejemplo, si es genérico o es el original, ¿cómo se llama? La absorción del medicamento. ¿Qué nos puede comentar? Muy buena pregunta, Bernardita. Efectivamente, uno puede tomar un medicamento que tenga exactamente el mismo principio activo, exactamente la misma cantidad de miligramos, pero la forma de prepararlo, la compresión de la pastilla, la dispersión del medicamento, la vida media que alcanza en el cuerpo pueden ser diferentes. Claro. Eso desgraciadamente puede ser. Verdad. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace un testeo y se identifica, este medicamento es bioequivalente y tiene un sello en la caja. Y eso debe estar presente al menos en 4 de las 6 caras del envase. Y está señalado en el 20% de su área de superficie que es bioequivalente. Ya. Pero ahí, doctor Ugarte, yo tengo otra pregunta que también creo, aquí el doctor Bolsillo nos puede dar una buena también información. ¿Por qué? Porque el estudio del CERNAC dice que se encontraron diferencias entre equivalentes y genéricos del 45.000 pesos. Y ahí, siendo abogado del diablo, hay quienes dicen, ya, pero comparemos peras con peras. Claro. A ver, doctor Bolsillo. Mira, si me acompañan para acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Tengo un cuadrito aquí que les quería mostrar. Ahí está. Siguiendo en línea con lo que decía el doctor Ugarte, fíjate que la atorvastatina y los sartán son dos remedios para enfermedades crónicas. O sea, por lo tanto tú tienes una de ellas, ¿no? ¿Entiendo, doctor? ¿Sí? Eso es para la... Diabetes parece la primera, ¿no? No, lo primero es para el colesterol. Para las dislipidemias, cuando se eleva el colesterol. Pero, esa es la función. Y lo otro es para la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí le ayudé a mi colega. Sí, bueno, gran ayuda. Muy bien, muy bien. Quiero reforzar lo siguiente, porque varias personas me escribieron y me dijeron ¿cómo puede ser posible que ese remedio cueste 47.295? Sí. Lo que ocurre, imagínense ustedes que se forma el laboratorio Mirna Berni, están 10 años investigando, estudiando, sacan estudios, montan un laboratorio, buscan una solución maravillosa, hacen pruebas en animales, en seres humanos, incluso en Francesco, hacen todo tipo de pruebas y sacan este remedio nuevo. Golpe bajo. Para que me vayáis conociendo. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Les parece legítimo que Mirna y Berni tengan una patente para fabricar ese remedio y venderlo durante años? Pero no eterna. No es el tema. ¿Qué dice la ley de patentes? Que tú tienes el derecho o la exclusividad para producir ese producto o remedio durante hasta máximo 20 años. Hasta 20 años. Hay algunos que tienen menos. Entonces después se libera esto y vienen otros que dicen, mira, yo en el fondo tomo la fórmula y desarrollo el remedio. ¿Ya? Parece, ahí, doctor, algo quiere decir. Ahí hay un detalle muy importante.
¿Es razonable que tengan una protección industrial para producir eso? ¿Qué hizo usted? ¿O deberían quedar todos los medicamentos ¿Qué hizo usted libres? desde el lugar Hay médico? un ejemplo histórico que poca gente sabe con la penicilina. Ya. El inventor o descubridor de la penicilina, en un gesto de altruismo magnánimo, dijo: yo dejo la patente libre, lo dono a la humanidad. ¿Cuál fue el resultado? ¿Saben ustedes? Esto es histórico. Se demoró 20 años la producción de penicilina porque no había interés comercial por fabricarla. Vean los efectos paradójicos que tienen a veces. Ese tema es súper delicado. Yo sé que mi rol es fundamentalmente dar recomendaciones, pero me interesa mucho que las personas que nos están viendo estén bien informadas. ¿Se han fijado que el programa siempre dice infórmese? Sí, pero ¿cómo me informo? ¿De dónde saco las cosas? Entonces creo que es bueno entenderlas. Muy bien. Lo primero, mira, y para complementar lo que dice el doctor Ugarte. La atorvastatina vale 47.295, el original o referente. O sea, el que creó el laboratorio X. Que el tipo dice, mira, yo desarrollé esta cuestión y yo lo vendo a este precio. Pero luego existe el biogenérico, el bioequivalente de marca, que vale 10.995, y después está el genérico, que vale 2.595. ¿Ya? Que es el que explicaba el doctor, que es el principio activo. ¿Ya? Es como que tú vendas... café marca café, o leche marca leche. Lo que dice esto es lo que contiene, no tiene ninguna marca. Pero ahí no podemos garantizar que los efectos sean los mismos que el original. Ahora, ¿qué hacen los... Pero ojo, para colaborar con mi colega Galeno, que lo importante no va a ser la marca. No, pues. Lo importante va a ser que tenga ese sello de bioequivalente. Pero doctor, una pregunta. Espérese, doctor Bolsillo. Oiga, me va a confundir aquí entre tanto doctor. Pero doctor Ugarte, van a confundirme. Yo quiero saber, doctor Ugarte, si usted me recomienda a mí un atorvastatina, ¿es lo mismo original, bioequivalente o la que vale 2.595, que es la genérica? No. Ojo, que si es bioequivalente, no importa que no tenga marca. Si tiene este sello amarillo, son intercambiables. O sea, es que la Bernardita decía un punto súper importante, pues, doctor. Porque resulta que la Bernardita decía, pero es que algunos generan más efectos secundarios. Pero te puedo decir algo, experiencia personal. Usted, bueno, aquí ya saben, le voy a contar a usted, señora, que seguramente le ha pasado lo mismo más de alguna vez. A mí me dio un cuadro fuerte de crisis de pánico y tuve que obviamente, administrar medicamentos. El de marca, sertralina. El de marca podía llegar a costar 65.000 pesos. Es decir, iba a la farmacia por crisis de pánico y salía con depresión y crisis de pánico de pagar eso. Totalmente. O sea, no hay salud mental que lo tolere. Totalmente. Es verdad, 65, y más pobre, 70 lucas y más pobre. Y más pobre. El bioequivalente, 20.000, 21.000 pesos. El genérico, 8.000 pesos, pero no 8 pesos. Entonces, esa es la relación finalmente. Es muy brutal estar pagando una marca determinada en el caso de algún medicamento. La pregunta es si funciona igual. En mi caso, me funcionaron igual, probé las 3 alternativas, me funcionaron igual, pero el genérico quizás al principio cuesta más el estómago que lo resista también. Pero dura un par de días, no más que eso. Doctor, es que es muy relevante lo que dice Bernardita. Medio Chile toma antidepresivos. Es lo mismo. Si a mí el doctor me dice, por ejemplo, otro día veíamos el caso del Altruline. Que está como con el Ese es sertralina, ese fue pero es que hay distintas marcas originales, ¿no? Una de ellas, Altruline. ¿Es lo mismo el Altruline que la sertralina que me cuesta 3.000 pesos? Para salir de esa duda, si es exactamente lo mismo, en ciencia se hacen mediciones de laboratorio que vienen a demostrar que no va a tener efectos secundarios, que el efecto farmacológico es el mismo, que la dispersión es la adecuada, que la vida media es la adecuada. Todo eso se mide y independientemente de la marca, si es un bioequivalente, es intercambiable con toda seguridad, Fíjese, pida el listado o fíjese que en la caja tiene ese sello amarillo, doctor, y usted puede intercambiarlo. Venga para acá, doctor Ugarte, porque tenemos justamente en la pantalla acá
el ejemplo que... A ver, retrocedamos un segundo. Mira Aquí está. lo que le tenemos. El Altroline, ¿no es cierto? 45.695, como dice la Bernardita, salgo con más depresión. Son los tres que probé, de verdad. Ese es de 50, eso sí. 50 miligramos. Te puede llegar el de 100, que la dosis normal es de 100. 30 comprimidos. Claro, pero 30. El de 100, por ejemplo, es el normal que se da para casos de estrés, de depresión, crisis de pánico, ansiedad, ¿sí o no, doctor? 50 es súper bajo. Pero por lo para, tanto, pero puede para llegar a 70 comenzar, lucas perfectamente. el paciente que comienza puede partir con 50 y después va subiendo. Doctor, va a ser. entonces le van a subir. Este es el bioequivalente, doctor, que usted, perdón, me voy a acercar un poquito. Ahí está lo que usted decía, ahí. Hay que ver esa wincha amarilla. Eso, ¿no? Y con eso hay una certificación del Instituto de Salud Pública que ha comprobado con los métodos de laboratorio disponibles que es intercambiable con el original. El original es excelente, muy bueno, tiene todas las certificaciones, pero el similar bioequivalente es intercambiable. ¿Por qué el médico te propone como primera alternativa el referente? El médico amigo. El original. Te pueden recomendar ese, tiene todas las certificaciones, pero un medicamento bioequivalente va a tener el mismo efecto, Francesco, no hay diferencia. Una pregunta, ¿los doctores tienen la obligación de informarte respecto de un bioequivalente más económico? Segundo, ¿las farmacias tienen la obligación de tener en stock precisamente las opciones más baratas? El médico cuando prescribe debe prescribir el principio activo del medicamento, no una marca. Esto no es como recomendar otro tipo de bienes. Ahora, son iguales, no todos, pero si es bioequivalente debemos considerar que en términos generales es lo mismo. Para que quede súper claro, porque hemos hablado harto del fenómeno de los genéricos. Ahí está el genérico. Pero aquí estamos hablando del bioequivalente genérico. Sí, pero espérame. Tienes toda la razón. Bioequivalente igual. Pero el equivalente de marca, esa es la diferencia. Exacto. ¿Qué es lo que ven acá? Un genérico que es bioequivalente y el precio 2.895 por pesos. En este caso, doctor, para que quede más claro todavía, en este caso, con estos precios, el ejemplo de la Berni y todo, pucha que conviene, no hay que perderse, el genérico es lo que conviene. Un genérico bioequivalente que garantiza con las pruebas de laboratorios que se pueden realizar que va a tener el mismo efecto y una diferencia de precio muy importante. Pero sí, perdón, en este caso, discúlpame, sí, quizás el que tiene marca propia demora menos en hacer efecto, que eso también es importante. Por lo general los genéricos en este tipo de cosas pueden demorar más producto de la composición. Tenemos hartos temas, tema mercado también, porque son tan caros los medicamentos en Chile, que ese es otro tema. O sea, 1/3 de lo que las personas gastan en salud, en Chile se gasta en medicamentos. Entonces acá, doctor Bolsillo, vamos con usted en esa parte, porque recomendaciones. Pongámosle un poquito más de pelo en la sopa, ¿no? ¿Se puede decir eso? De números. Mira, a ver, si este fuera, ¿ustedes creen que el mercado de los remedios es un mercado transparente o un mercado opaco? Es un bastante. Hay opiniones. No, mira, yo les voy a dar evidencia. A ver. Porque esto es súper importante que las personas que nos están viendo comprendan cómo funciona esta cuestión para que después les hagan sentido las recomendaciones que les queremos dar con el doctor Ugarte para esto. Ya, fíjense que lo que ocurre, si me acompañan para acá por favor, aquí están los médicos, los laboratorios, las farmacias, un regimiento de vendedores y los dos pacientes ahí que no saben qué hacer. Porque cuando un mercado es transparente, cuando el precio se forma o se determina en forma relativamente simple, por ejemplo lo que hemos comentado acá, el precio de la benzina. Esto vale el petróleo, esto vale el impuesto al combustible, esto vale el IVA, más y ahí está el precio. Y cada vendedor o cada estación de servicio verá si le funciona o no le funciona a usted. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los médicos tienen resuelto esto, porque tienen un código de ética que es súper interesante y va en línea con lo que decía el doctor Ugarte. Si ustedes leen el título 5 de la página 32 del código de ética del Colegio Médico, regulan súper claras las relaciones con las farmacéuticas, los laboratorios, precisamente para actuar en pos del paciente. ¿Ya? Pero vámonos al ejemplo que mostraba recién el doctor Ugarte. Yo soy laboratorio y el laboratorio le vende a la farmacia. Si usted fuera al laboratorio, imagínate que Mirna tiene que tomar una caja de remedio al mes y esa caja le cuesta 40.000 pesos. 480 lucas al año. Versus
la misma 12 cajas, 2.500 pesos, que son 30.000 pesos al año. Si tú fueras al laboratorio, ¿qué prefieres vender? ¿480.000 o 30.000? 480 lucas. O sea, ahí ya tenemos el primer conflicto de interés. Y lo segundo, la farmacia, que después le va a vender a la misma, ¿qué prefiere vender? ¿30 lucas o 480? O sea, a la farmacia, aunque le regalen estos remedios, le conviene vender los de 480.000, que son más caros. Al tiro un punto. La ley fármacos 1, 2, se supone que corrigió eso. A ver, lo que dice la ley de fármacos, para que lo sepan nuestros amigos y lo exijan, es que las farmacias tienen que tener los remedios que sean bioequivalentes disponibles en la farmacia, y además todos los que están aprobados por el Instituto de Salud Pública o el ISP, y además tiene que haber un químico farmacéutico en cada farmacia que te pueda dar la asesoría respectiva. Correcto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo ir a una farmacia y pregunto, y digo, quiero este remedio de 2.500 pesos, ¿y cuál es la respuesta? No hay. ¿Cómo lo sé? La buena noticia es que una de las consecuencias positivas dentro de lo que se puede rescatar de la pandemia es que salió un nuevo reglamento de comercio electrónico, ¿verdad? Y ese reglamento de comercio electrónico, mucha gente ya está comprando por internet, digamos, o sea, especialmente en las farmacias y en otro tipo de... Te tienen que dar por ley, ¿no es cierto?, informar de los stocks disponibles. Doctor, de hecho, a partir de fines de febrero, porque este tema lo conversamos la otra vez, ¿no? Senavas va a habilitar también un buscador, donde efectivamente tú puedes identificar dónde están los más baratos y en qué lugar. Yo no he tocado una primera controversia para honrar un poco también el espíritu de esta confrontación entre ustedes dos, ¿no? Usted hablaba, doctor Bolsillo, de la licencia, ¿no? Que me parece legítimo, ¿no? Yo trabajé, me quemé las pestañas, inventamos esta cuestión, la sacamos al mercado, licencia 20 años, ¿no? Hasta 20 años. Usted también daba el ejemplo de la persona que inventa la penicilina y dice, ¿sabe qué? Yo la libero porque lo que quiero es que la verdad no ganar plata, no lucrar, sino que el beneficio de la población. ¿Considera usted que 20 años mucho? ¿Considera usted que 20 años poco? Es que eso puede variar. Por ejemplo, puede haber un medicamento que en una emergencia sanitaria se libere la patente, la licencia antes por beneficio de una población. Y puede ser, por ejemplo, algún medicamento antimalárico, antipalúdico que requiera liberaciones o vacunas contra el COVID. Incluso se ha planteado a nivel mundial la posibilidad de liberarla. Pero hay que reconocer con pragmatismo que el hecho de que existan licencias favorece la innovación, favorece que haya una industria que esté desarrollando medicamentos. Hay un incentivo, porque si no existiera eso, no invertirían todo eso en desarrollar los medicamentos. Hay que llegar a un equilibrio. ¿Qué dice, mira, yo soy de la misma idea. O sea, si en definitiva tú lo que quieres incentivar es el desarrollo y la investigación y que haya nuevos remedios, tú tienes que tener un incentivo económico para poder desarrollarlo, porque si no, no me conviene. Espero que otros lo hagan y yo me dedico a desarrollar genéricos y al final las personas se quedan sin remedio. Yo no sé si 15, 10 o 20 años son el tiempo razonable, pero el punto está en lo siguiente, Finalmente, contra todas estas cosas que yo le mostraba, no hay mucho que hacer, porque así funcionan estos mercados. Yo ayer escuchaba al alcalde Jaude a hablar de las librerías populares, de las farmacias populares, y se reía Kramer y decía hasta los moteles populares. Finalmente, mira, son súper buenas ideas, porque al final la creatividad llega hasta el cielo de hacer cosas populares, pero finalmente creo que el rol, el que tiene que fomentar, primero que los laboratorios y las farmacias se saquen los ojos, tratando de atender mejor a los clientes y vendiéndole en forma transparente, es el Estado, y a través de herramientas que sean buenas. Tú recién mencionaste el tema del CERNAC. Yo me quiero detener un poco en el CERNAC, porque lo está haciendo súper bien. Durante febrero va a salir un comparador, ¿ya? Pero ojo, amigas y amigos, ese comparador no solamente te va a mostrar los precios, que son los típicos comparadores, sino que te va a mostrar algo bien importante. Cuando yo te decía que hay que informarse, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo sé si el remedio tiene un bioequivalente o no lo tiene? No tengo idea, tengo que ir a preguntarle al que me lo vende, y el que me lo vende me puede decir que no. Este comparador te va a mostrar, tú colocas el remedio y te dice si tiene bioequivalente. Entonces, ahí está la gráfica, pues, doctor Bolsillo, pues. Pero bien, pues, creo que está en la siguiente. Su pantalla ahí. Está en la siguiente. O estará en alguna por ahí. Bueno, ahí te va a mostrar. Pues, pero mire. Compara la aplicación. Está hablando del buscador de CERNAC. Claro. Pero volvamos al tema. Mira, no solamente te va a mostrar si existe el bioequivalente, que eso es súper importante para que tú sepas, si en la farmacia no te diga, mira, no existe, sí existe porque el CERNAC te lo muestra. Y lo otro que es súper bueno,
se han fijado estos comparadores de bencina que te dicen, mire, usted vive en Providencia, pero está más barato en Talagante. Sí, claro. Es bien ridículo. Te va a mostrar los precios comparados en farmacias dentro de lugares físicos. Donde uno vive, pues. Que tú sepas dónde tú vives, dónde es más barato. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo, lo que como recomendación clave es preguntarle al doctor. O sea, este remedio, ¿me va a hacer bien el bioequivalente? ¿No me va a hacer bien? Y el doctor te da una muy buena recomendación. Y lo tercero es ser exigente. Los consumidores chilenos, perdónenme que lo diga, somos poco exigentes, porque agachamos al moño, nos quedamos con lo que nos dicen, y si nos dicen que no hay en stock, hay que exigir que el químico farmacéutico te dé una respuesta, o si no, comprar en otro proveedor. Claramente, yo quería agregar 2 consejos a título personal que me funcionó. Fijarse bien si en su comuna, la farmacia, por ejemplo, tienen stock medicamentos que los puedan vender en forma más barata. De verdad que la diferencia de precio, le quiero decir la verdad, es muchísima, muchísima. Y lo otro es preguntar en la farmacia, las normales, si tal medicamento tiene algún tipo de convenio. Por ejemplo, en el caso de la sertralina, de repente uno compra 2 cajas, la tercera se hace como una lista, una fichita, la tercera es gratis. Todo eso va ayudando finalmente al bolsillo. Claro. Ya que estamos comprando remedio, algo que ayude, digo yo. Completamente, ya. Entonces, tenemos claro que es un mercado que usted decía que no es muy claro, no es muy transparente, que digamos. No muy transparente. Y lo otro, que los precios de los medicamentos, porque no nos perdamos en ningún caso con lo esencial. Los precios de los medicamentos son carísimos. Sí, pero más caros de la región. De hecho, mucha gente más caros de la región. Pero que va a viajar a Brasil, oye, traeme este remedio porque en Chile claro. Pero son más baratos en Italia. No solo eso, Mauricio, no solo en la región. Si tú vas a comprar los medicamentos en Europa, con un poder adquisitivo bastante diferente al de Chile, o en Estados Unidos, el mismo medicamento te sale más barato en Europa y en Estados Unidos que en Chile. Doctor Ugarte, y ahí doctor Bolsillo, ¿por qué? Porque lo que se dice, o sea, no es lo que se dice, lo que pasa es que en estos países europeos los medicamentos están subvencionados. Entonces, por eso es que tenemos que también apuntar hacia allá. Ahora bien... espera, pero hay otro elemento que influye, que es el sistema público de salud en Europa le garantiza a los pacientes el acceso al medicamento. Exacto, y con volúmenes gigantescos de medicamentos, las cadenas de distribución, la logística sea barata porque se reparte por la cantidad de unidades vendidas. O sea, si en Chile le garantizamos el acceso a la población de los medicamentos, inmediatamente los precios bajan. Ahora le quiero hacer una pregunta, doctor Ugarte, que es una pregunta de estas preguntas incómodas, ¿no? ¿Es cierto, no sé si todavía, que muchos o algunos médicos reciben incentivos o recibían incentivos para determinar o para prescribir un determinado medicamento debido a conflictos de intereses con farmacéuticas? Eso existió en un momento que habían incentivos para médicos por prescribir. Viajes, congresos, conversaciones. Etcétera. Eso fue desapareciendo y es más, los códigos de ética establecen que eso no debe ser. No puede haber el médico que prescribe tal medicamento porque tiene una recomendación. Y es más, en Congreso, tú sabes cuál, un experto que habla de un tema está regulado. ¿Cuál es la segunda diapositiva que debe poner? ¿Cuál? La primera es el nombre y el tema que va a presentar, a qué universidad pertenece. Y la segunda debe declarar conflicto de intereses, todos los apoyos que haya recibido para investigación, para viaje, etcétera. Eso en medicina. Ahora me gustaría que eso mismo se hiciera en múltiples campos y no solo en medicina. Ojo. Muy bien, doctor. Eso se llama, ese sistema antiguo se llamaba la canola, perdón, los pagos de comisiones, la canela, los pagos que había en la farmacia. Hay otra razón también que es bien interesante. Tú vas a comprar un libro de Argentina y es mucho más barato que
que en Chile. Sí, Pese a la inflación, a todo lo que tú eres, porque también son mercados mucho más grandes y Chile es un mercado pequeñísimo y no se nos olvide que estamos en el último rincón del mundo también, pues entonces llegar con los remedios para acá es bastante más caro. Es una explicación pragmática, porque también ha habido falta de voluntad para hacerse cargo, por ejemplo, respecto al tema del libro. Yo creo que ahí también hay otros factores. Hay otros factores, pero a mí me gustaría, o sea, yo creo que es bueno que las personas que nos ven comprendan las causas de esto, pero finalmente la idea es cómo les damos algunas recomendaciones prácticas para que enfrenten el día a día, porque esto una solución. Y soluciones. Entonces yo les tengo algunas recomendaciones que las estuve imponiendo con el doctor Ugarte para que las comentemos, ¿les parece? Pues claro, me parece. Ya, estamos además lo primero, de verdad, vamos, doctor Bolsonaro. por favor, tomen nota del tema del CERNAC, porque el CERNAC está haciendo una súper buena pega y ese comparador es realmente bueno para cachar bien cuáles son los bioequivalentes que existen y saber dónde los pueden encontrar más baratos. Segundo, existe lo que se llama la farmacia con sello Senabast. ¿Sabes lo que es Senabast? ¿Qué cosa, verdad? Senabast. Claro, por el distribuidor. No, el de la... Estamos malas, ¿eh? No, porque Senabast es la central de centro. abastecimiento del Estado. La Senabast lo que hace es un poder comprador que compra para el gobierno, para el Estado más bien dicho, y abastece al sistema público. Y le compra a los laboratorios... Claro, le compran los laboratorios a un precio mucho más bajo que el que podría comprar una farmacia. Entonces se hizo un convenio, Senabast, que se llama... de barrio, ¿no? Claro, www.senabast.cl, en el cual hay 200 farmacias, ¿ya? Hay 200 farmacias, está la lista ahí donde ustedes pueden ver los precios, porque los precios, esas farmacias que son independientes, ojo, esas farmacias son más que chicas. forman parte de las 3 cadenas. Claro, porque las cadenas tienen más facilidad de compra. El universo de medicamentos que estar incluido ahí también eran como 15.000 medicamentos. ¿Puede ser la cifra? Claro, muy importante porque es amplio el listado de medicamentos que compra el sistema público, y al comprar por volumen le puede ofrecer a pequeños farmacéuticos vender a un precio más razonable. Y ojo que ese precio más razonable está fijado, o sea, la farmacia independiente no se puede hacer el pino, porque lo compré a 100 pesos y lo vendía a 8.000, no, sino que ese precio de venta de las farmacias que están con sellos Senabast, ustedes lo pueden ver en internet de las mismas farmacias, los van a encontrar mucho más barato, o sea, precio de Estado. Lo segundo, ustedes sabemos que el 85% de los chilenos está en FONASA. Sí, pues. La gente que está en ISAPRE puede ver sus convenios con las farmacias, pero en FONASA, si ustedes entran a www.fonasa.cl, está el buscador de remedios. Hay más de 2.700 remedios que están en convenio en súper buenas condiciones de precio para las personas. Y finalmente, mira, algo que fue conocido de forma bien trágica, pero para las personas que tienen problemas de alto costo, existe la ley Ricarte-Soto. Y la ley Ricarte-Soto, en el fondo, es una ley que norma para darle protección financiera a las personas que tienen enfermedades de alto costo. Eso lo determina el médico tratante, y el 100% del costo de los remedios está cubierto. Entonces... Bien, pero hagamos una cosa, vámonos a la playa, ahí está en Maitencillo Gabriel Alegría, y tiene también preguntas para los doctores. Gabriel, ¿cómo estás? Exactamente, Mirna, ¿cómo están? Muy buenos días, y miren dónde estoy, en plena playa de Maitencillo, para sacarles pica. Al menos esta vez me toca a mí sacarles un ratito de pica. El día está un poquito nublado, sí, pero no está tan fresco, está bien agradable, y justamente me encontré con Roxana, que está justo aquí a mi lado, que estaba paseando a su perrito, y nos pusimos a conversar respecto a lo que ustedes están hablando de los medicamentos bioequivalentes. Y Roxana, tú me comentabas que ocupas 2. Sí, así es, ocupo un ansiolítico, que es bastante caro, digamos, y un antidepresivo también, que no es tan caro, pero sí lo es, o sea, digamos, es sobre los 10.000 pesos. Y la verdad es que durante mucho tiempo los ocupé, mucho tiempo, los que me decía el médico, digamos, porque te hacen una receta y te ponen los nombres. Y la verdad es que un día dije, bueno, si está esto en bioequivalente, ¿por qué no? La verdad es que al principio como que igual era reticente por el hecho de que quizás, porque tiene, ¿no es cierto?, un componente que es el que te receta. Claro. Pero todos tienen otros componentes, digamos, y yo decía, ¿será de la misma calidad? ¿Será lo mismo? ¿Me hará lo mismo? Y la verdad es que sí, empecé a tomar los bioequivalentes, y el precio es que de verdad me daban ganas de, no sé, como que qué onda, tanta diferencia. Es verdaderamente, no sé, como 30% del 100, digamos, ponte tú, el original, entre comillas, 100, y el otro me cuesta 30. Claro. O sea, esa es la diferencia.
Entonces, de verdad me gustaría preguntarle al doctor, ¿por qué los médicos te dan ese medicamento y no otro? Y de hecho uno les pregunta, doctor, ¿y puedo comprar otro? ¿Habrá otro? No, sabes que este es mejor porque no sé qué. Bueno, y uno, no sé, uno le puede discutir al mecánico, pero al médico... Buenísimo, Exactamente, ahí está la pregunta de Roxana para el doctor Ugarte. Sí, buena inquietud, doctor Ugarte. ¿Qué le decimos? Muy buena pregunta de Roxana. La verdad es que un colega, un médico, puede tener experiencia con un medicamento y ha tenido buenos resultados. Para eliminar este elemento, Roxana, de tipo subjetivo, lo que se ha hecho es establecer en Chile medicamentos que son bioequivalentes, que equivalen haciendo pruebas exactamente, vale decir, son intercambiables. Puedes pasar de tomar un medicamento a tomar el otro. Eso lo hace en Chile el ISP para garantizar esta seguridad. Pero ojo, que esto mismo no solo en Chile, en todo el mundo existe esta posibilidad de intercambiar remedios. Y tú con toda confianza, como cualquier persona que nos escuche, puede pedir a su médico que le recete un medicamento bioequivalente y recete por el principio activo, no por la marca, no por el nombre. Doctor, yo me quiero sumar ahí a la pregunta. Muchas gracias, doctor. De hecho, por interno me hace una pregunta, por favor, le pueden preguntar al doctor Ugarte, y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Qué tan efectivos son los estudios de la bioequivalencia acá en Chile? Bueno, es que la verdad es que lo que se está viendo es si es que yo tomo este medicamento, a qué nivel en el plasma alcanzo, al cuánto tiempo, por ejemplo. Las características de la dispersión. Se ven varias características para tratar de definir que el medicamento es realmente intercambiable. El ISP es bastante serio y el listado, ojo Mauricio, no abarca todos los medicamentos que existen. Han partido por los medicamentos orales. Pero aquellos que tienen este sello de bioequivalente, el sello amarillo que ocupa el 20% de la caja, úsenlo con toda confianza. Son intercambiables. Bien, pero Gabriel, preguntémosle, ¿no es cierto?, a nuestra entrevistada si se siente conforme, ¿verdad?, con esta respuesta, porque evidentemente yo te entiendo, te lo digo a ti personalmente, es bien distinto, ¿no es cierto?, tener que gastarse la vida en un medicamento cuando las condiciones en Chile no están, ¿verdad? Así que me imagino que fue una tranquilidad para ti, ¿no? Muchas gracias. Un gran saludo a Mirna y a Jürgensen. A Mauricio. Mauricio, muchas gracias. Jürgensen. De la mañana con 47 minutos, si es que no me falla la vista. 47. Así es. Y tenemos una noticia y una historia impactante, y es Emilio Sutherland quien nos trae este caso. En Tu Día Investiga. ¿Cómo estás, Mirna? Exactamente, es una historia realmente increíble y nos habla de un fenómeno delictual muy peligroso, y es una alerta roja justamente de lo que puede pasar si usted sufre la pérdida o el robo de su carnet de identidad. En las siguientes imágenes que va a mostrar este reportaje de Tu Día Investiga, vamos a mostrar a dos mujeres de entre 25 y 35 años que roban justamente un carnet de identidad en el interior de Peluquerías Abate. Lo que le pasa a la víctima es realmente increíble. Se apropiaron de su identidad, la suplantaron, abrieron cuentas corrientes, pidieron créditos incluso sin estar en ningún momento presencialmente en la entidad bancaria o en esa compañía en el retail. Veamos el siguiente informe de Tu Día Investiga de Valentina Araya. Un millonario robo fue el que sufrió la mamá de Paulo Abate, dueño de Pelucas Abate. Más de 50 millones de pesos fue lo que delincuentes sustrajeron a través de distintas transacciones. ¿Cómo lo hicieron? Muy simple, solo con la cédula de identidad, documento que fue sustraído de la cartera de su madre. Las mujeres entraron a las 12:24 minutos al local, salieron a las 12:29 minutos del local, a las 12:35 minutos el carnet ya estaba bloqueado por ellas mismas. Lo bloquearon y ellas mismas lo desbloqueaban. ¿Cuándo lo desbloqueaban? Cuando ellas tenían que presentar el carnet en alguna entidad financiera, en un retail o en este caso en un banco
abrieron cuentas online. El hecho de que tú solamente con el carnet tengas que escanearlo, mandar y tener el número de documento, con eso basta para que tú puedas abrir una cuenta corriente online. Si tú bloqueas el carnet una vez, lo desbloqueas el mismo día, lo vuelves a bloquear el mismo día y lo desbloqueas el mismo día, es una situación sospechosa, ¿no? Entonces ya con 2 intentos de que lo hagas consecutivo, el carnet ya tiene que quedar inválido. Tiene que quedar inválido y la persona que lo bloqueó tiene que ir presencialmente a solicitar el bloqueo y la solicitud de la nueva cédula. Acá no pasa eso. Cada uno de los pasos de estas mujeres quedaron registrados, hecho que al parecer habría sido estudiado. Hay 6 cámaras, pero cuando ingresó, estaba hablando justo con mi mamá por teléfono. Entonces me dice, ya, vienen 2 clientas. Ah, ya, perfecto. Y enciendo activo el celular de la cámara, de hecho, y me estaba pasando al escritorio para verlo directamente en el escritorio. Vi cuando le robó la billetera. Entonces la empiezo a llamar. Y la llamo, y ella viene para acá, hace con la ropa eso como el tipo torero que tapan, y cuando va para allá a ver la cartera, la tipa mira para allá y cachó que estaba esa cámara. Le digo, te acaban de robar la billetera a la mujer que está sentada ahí. Y ella, ah, ya. Y con el ah, ya, la galla cachó, se paró donde la cómplice que la estaba distrayendo, le hace, vamos. Vienen por acá y viene la galla rapidito, la misma que sacó la ropa, o sea, la chequera, tira la chequera de nuevo y dice, ah, esta es la peluca que quiere, y ve cuando tira la chequera. Se llevó solamente el carnet. En ese momento no nos habíamos dado cuenta, porque de hecho le dije, no las dejes salir, de hecho Carabinero va enseguida para allá, dice, ah, esto es lo que me robaste. Y dijo, no, ¿cómo se le ocurre, señora? ¿Cómo se le ocurre? Y sale raudamente hacia mano derecha. Tras devolver la billetera, parecía ser un robo fallido. Revisaron si faltaba algo, todo parecía estar en su lugar. Pero fue un llamado telefónico que no se pudo concretar el que encendió las alarmas. Empieza a llamar a mi madre y el teléfono marcaba, este teléfono no puede recibir llamadas. Me pareció extraño. La llamé por vía WhatsApp, porque estaba conectada de hecho acá mismo en el local, pero con la señal de internet. Entonces le digo, ¿por qué no revisas tu celular? Porque le estoy llamando hace rato y hace rato no entra la llamada. La ejecutiva, la operadora en realidad, le dice, pero es que usted hizo un cambio de chip. ¿Cómo voy a hacer un cambio de chip? Yo no he solicitado ningún cambio de chip. Sí, acá de hecho nos registra que usted hizo un cambio de chip en Entel de sucursal El Trébol de Concepción. Y ahí la alerta al warning y le dice, ¿tiene su carnet de identidad? A ver, deje ver. Lo va a buscar y recién el martes se da cuenta, producto de eso, que no tenía su carnet de identidad. No les importó las tarjetas o el dinero que estaba dentro. Con la cédula de identidad era más que suficiente para obtener 53 millones de pesos. La primera instancia es robar el carnet de identidad. Segundo, bloquearlo y tener el control ella del carnet de identidad. Bloquearlo y desbloquearlo ella a su necesidad. Tercero, solicitar un nuevo chip del propietario del carnet de identidad. Teniendo el nuevo número de teléfono y teniendo de hecho el nuevo correo electrónico, con esas 2 cosas ya tienen acceso para solicitar claves y que las claves numéricas que mandan vía teléfono o vía correo les lleguen y puedan validar las claves y así cambiarlas. ¿Qué hicieron? Crearon nueva cuenta corriente online de un retail aprobado, solicitaron un crédito que el cual estaba en trámite, logramos intervenirlo y bloquear todo, solicitaron en otro retail una tarjeta de hecho de ese banco, de ese retail, y por último, lo más grave es que suplantaron la identidad directamente en 2 sucursales del banco en Temuco, hicieron el primer giro, solicitud de giro de 30 millones por ventanilla, y en el mismo banco, en la misma ventanilla, el segundo giro por ventanilla por 13 millones. El primero y segundo giro que hicieron por ventanilla no fue consultado y no fue autorizado y fue pagado igual. Obviamente ahí hay algo que el mismo banco tiene que investigar internamente. Página de registro civil
bloqueo cédula de identidad, y el botón de abajo anula bloqueo cédula de identidad. O sea, muy fácil. Yo lo bloqueo, el bloqueo es por 24 horas y dentro de las horas posteriores yo lo puedo desbloquear porque lo encontré en la cédula de identidad. Puede ser, pero bloquearlo, desbloquearlo, 3 veces en un día, el sistema de registro civil el protocolo de seguridad, ya si lo bloqueo por segunda vez en un día, o sea, ahí ya lo bloqueáis para siempre, o si no pasa esto. Nos contactamos con las entidades involucradas y nos señalaron que se hicieron cargo del dinero sustraído. Pero nos faltaba aclarar una gran duda. ¿Cómo es posible que se haya vulnerado el sistema de seguridad de una cédula de identidad? Desde el registro civil nos señalaron que no se referirían al tema, pero que iba a ser revisado. Da rabia, o sea, da impotencia porque, insisto, uno se siente seguro y al final piensa que está seguro. De hecho piensa que estás todo asegurado, de hecho, y resguardado, pero no es así. No es así. Aquí te puedes dar cuenta que solamente con tu carnet de identidad, teniéndolo en el poder de una persona que quiere hacer estafas, lo puede lograr. Todo está en investigación y poco a poco esta familia trata de aclarar una serie de vulneraciones al sistema que tan frágil se ve a manos de delincuentes. Realmente una situación impactante, es de terror, porque de alguna forma ocurre un asalto millonario sin que usted se percate, sin que la víctima lo sepa. Y con un carnet no. Solo con un carnet de identidad, sin disparar. El delincuente no tiene necesidad de disparar ni un solo tiro y le roba, en este caso, por ejemplo, en particular, 53 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Es que no lo entiendo, te juro. Es realmente increíble, o sea, tiene muchas aristas y justamente vamos a preguntarle sobre esta situación a Felipe Bernier, el señor abogado. El señor abogado, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo están, muchachos? Gusto en saludarlos. Compleja la situación, porque además el carnet de identidad es algo que tenemos todos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que somos todos y todas quienes nos exponemos al riesgo de ser víctimas de un delito de esta índole. La verdad es que es algo latente. A ver, acá existe una frase típica que es: echa la ley, echa la trampa. La verdad es que por muchos mecanismos de seguridad que pueda tener el carnet de identidad, que por cierto los tiene, nuestro carnet de identidad es un carnet que está en un alto estándar a nivel internacional en cuanto a seguridad responde, pero aún así los delincuentes encuentran la manera de poder vulnerar ese sistema y, en este caso, como lo veíamos recién, poder incluso aperturar cuentas en distintas instituciones. Felipe, a ver, a mí en la primera, señor abogado, hay una canción de Lucho Barrio que dice: señor abogado, ¿usted se acuerda? ¿Cómo es? Sí, no, un basecito peruano. De nuevo. Lo recordaremos. No soy tan antiguo. Déjeme tranquilo, señor abogado. A ver. Con ese vibrato te queremos. Linda la canción. pregunta con ese vibrato. Chito, vale, qué grande Lucho Barrio. Tú eres como el Lucho Barrios danés. Es tal por cual, tu ancestro. Lucho Barriensen. Oye, bueno, más seriedad, por favor. Volvemos a lo importante, porque este caso es realmente muy importante. Y a mí lo que me llama la atención, Felipe, señor abogado, y se lo quería preguntar: ¿cómo es posible que no exista un límite para bloquear? Porque después aquí vemos que ellos lo que hicieron fue bloquear en registrocivil.cl el carnet, ¿no? Pero lo bloquearon 9, 10 veces. Entonces, ¿cómo es posible que no exista un límite para poder identificar a alguien que evidentemente está haciendo algo muy irregular y sistemáticamente? Sí, la verdad es que es verdad lo que tú señalas. El sistema de bloqueo del carnet de identidad establece dos opciones, dos caminos. Uno es un bloqueo temporal, que podría darse la eventualidad de que, no sé, nosotros despistados en nuestra casa no encontremos el carnet, ¿cierto? Pero sabemos que está ahí, entonces por seguridad, para prevenirlo, voy a bloquear temporalmente porque yo sé que en 2 días, que es el tiempo que dura la vigencia de este bloqueo temporal, voy a encontrar probablemente el carnet, ¿ya? Claro. Esa es una opción. Pero una segunda opción dice relación ya con un bloqueo permanente, porque derechamente o me robaron la billetera, ¿cierto? O se me extravió en la calle y yo sé que no hay nula posibilidad de encontrar el carnet. Y en ese caso la verdad es que sí es conveniente hacer el bloqueo. Pero miren, vamos paso a paso para poder ir explicando qué hacer en la eventualidad de que se me extravíe o pierda el carnet de identidad. Exacto. Señor abogado, yo te quiero solamente pedir un segundo para que vayamos con los detalles, ¿no es cierto?, de lo técnico, todo lo que tú nos puedas efectivamente ir enseñando. Pero aquí hay un tema humano. Aquí hay una persona, ¿no es cierto?, que ha sido defraudada en 53 millones de pesos. Imagínense lo que significa sin darse cuenta. Vimos las imágenes, la impunidad con que actúan, la rapidez con que actúan estas bandas, porque, claro, ella no se percata
de que va a ser víctima de algo tan tremendo. Vamos con Rodrigo Pérez precisamente a esta hora para entrar justamente en ese detalle humano, que es lo primero, ¿no es cierto?, que afecta cuando una persona es víctima de un hecho como este. Rodrigo. Así, contar los detalles y además los tips para que usted esté atento. Tú lo decías, rapidez. Por esta puerta ingresaron a las 12:24. 6 minutos después, perdón, 5 minutos. 5 minutos duró justamente toda la secuencia que ustedes vieron en las imágenes registradas en estas cámaras de seguridad. Pablo, cuéntanos cómo fue aquí la situación, porque estaba tu madre sola. Claro, de hecho justamente estaba abriendo el local, todavía no llegaba el personal, obviamente estas mujeres las tenían ya, estaban esperando para actuar. En el registro de cámara de hecho se ve que una se asoma, después se devuelve y después entran las dos personas. Y una entra, le dice, bueno, mire, no, necesitaba algo para cotizar unas extensiones, y de inmediato la guía hacia allá. Una se la lleva para allá. Para allá, y la otra, directo, captó la cartera que ya la habían visto afuera, y le dice, sí, perfecto, siéntese allá, por favor enfoque para allá para que vea, siéntese allá, en el primer módulo del lado izquierdo. Claro, se sentó allá, y tenía el reflejo de atrás de su cómplice, entonces se veía el movimiento. Entonces le dice, claro, expliquémosle a la gente, porque aquí yo veo hacia atrás. Tú ves para atrás. Entonces la cambiaron de posición. No la cambiaron. Ella dijo, no, ahí no, acá. Claro, porque acá está el pilar y la persona que está de espalda no tiene visión para atrás, que es justo donde estaba la otra persona. Mientras tanto, acá donde están las poltronas, estaban perpetrando el robo. En ese mismo acto, de hecho, la otra chica viene, se sienta acá, como lo vieron en las cámaras. Yo estaba viendo online directo, se acerca y empieza a ver, y ahí se da cuenta de que está su cartera expuesta. La toma y la deja en ese otro asiento. Apenas se va para allá, la mujer desenvuelve, hace la técnica del torero, que le dicen que algo en la mano. Se pone algo en la mano. Claro. Y de hecho viene para acá, toca esta peluca, mira para allá, ve que de hecho tenía tapada la visión. Ahí está la imagen. Exactamente, justamente eso. Toca eso, no, pero ahí esa imagen es cuando la tira. Ahí es yo estoy en ese momento hablando con ella y informándole que le estoy avisando, en este momento te está robando, te robó esa mujer y te sacó la billetera. En resumen, las imágenes lo captaron en directo, tú lo estabas viendo, le avisa a tu mamá, ellas se dan cuenta que las pillaron. Cuando recibió el llamado, se alertó porque dijo, ya, y mira su cartera, y de inmediato la mujer que robó va donde su cómplice para salir. Le dice, a ver, para. Y la que robó siguió de largo, de nuevo le dice, esta es la peluca, y cuando hace así, tira la billetera. Déjame hacer entonces la raya para la suma. La raya para la suma es que se dan cuenta que te pillamos por comadre, le dijiste tú. Y ahí devuelve la billetera, pero lo que le interesaba era el carnet de identidad. Como yo estaba haciendo el tiro de cámara con eso, y no quise hacer cambio de cámara, para no perder ninguna imagen, claro, la veía acá, pero yo no vi con la otra cámara que hizo esto, sacó y se sentó. Claro, y ahí se guardó el carnet. Y se fueron, y finalmente nadie se dio cuenta que le habían robado nada, porque la billetera quedó acá. Pero usted tiene un carnet de identidad, bueno, cuidado, porque el carnet de identidad era lo que le interesaba. Con solo el carnet de identidad le robaron 53 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Bueno, ahí durante todo este tiempo he hecho varias averiguaciones, y lo primero que hicieron ellas salieron a las 12:29 y a las 12:35 del día viernes. 6 minutos después, ellas mismas bloquearon el carnet de identidad. En 15 minutos, 53 millones de pesos. Evidentemente hay mucho detalle. Entiendo que tenemos información de último minuto, ¿no? Así es, sí, Rodrigo. Este caso es la verdad que muy impactante. Tuvo una coreografía ahí bien llamativa. Vamos a tener más antecedentes al respecto, pero nos convoca las noticias de último minuto. A ver, ¿qué consejos podemos darle a la familia? ¿Cómo podemos también interpretar bien qué es lo que pasa acá? La poca regulación probablemente también que permite que esto haya podido ser así. Sí, miren, el primer gran consejo que voy a entregar, escuchando el relato de la víctima justamente en el móvil, es que con la misma rapidez que actúan los delincuentes, nosotros como víctimas tenemos que actuar. Correcto. No podemos dejar pasar ni un minuto, porque como vimos en el caso en particular, ellos se tomaron absolutamente nada de tiempo para empezar a hacer actos fraudulentos con el carnet de identidad. Entonces nosotros tenemos que ganarles el que envía a los delincuentes, y ya esto de manera evidentemente responsable, no enfrentándonos a ellos directamente, pero sí utilizando las herramientas que la ley nos entrega, para este caso en particular, resguardar nuestra cédula de identidad. Y para eso, bueno, he traído algunas gráficas preparadas para ir entendiendo el paso a paso de qué debemos hacer en la eventualidad de que se nos extravíe, se nos pierda nuestro carnet de identidad. Entonces, pasamos a la pantalla, porque la gran pregunta que nos planteamos hoy día es:
¿Dónde bloqueo mi cédula de identidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la institución a cargo de efectuar el bloqueo de la cédula de identidad es el Registro Civil. ¿Ya? Esa es la gran institución que nos va a ayudar justamente para poder efectuar el bloqueo de nuestra cédula de identidad. Pasamos a la siguiente gráfica. Porque, ¿qué tipo de bloqueo podemos solicitar? Ya algo les decía yo antes de irnos a la pausa, porque existen dos tipos de bloqueo. El bloqueo temporal, que es este bloqueo que probablemente nos va a servir bastante en la eventualidad de que hayamos perdido el carnet y que nosotros sepamos que está en la casa, ¿cierto? Y que en nuestro desorden no lo encontremos, pero va a aparecer. Porque el bloqueo temporal solamente aplica por 2 días hábiles. Perfecto. Pero ya en la eventualidad de que el carnet se haya extraviado en la calle, nos hayan a lo mejor robado la billetera, ¿cierto? Que es un hecho que no vamos a recuperar nuestros documentos, lo que tenemos que hacer es el bloqueo permanente. ¿Y qué tenemos que tener presente respecto del bloqueo permanente? A diferencia del temporal, que el bloqueo es irreversible. Eso implica que ese carnet va a quedar inhabilitado y nosotros en la práctica tenemos que ir a solicitar una nueva cédula de identidad. Pasamos a la siguiente gráfica. Señor abogado, mientras tanto, Sí, aquí Rodrigo tiene una pregunta justamente del hijo de la víctima y quien fue testigo presencial de este robo. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, contarles de partida que estamos con problemas en el retorno, porque hay problemas de señal aquí por alguna razón. Pero, claro, tú te inquieta un poco esta facilidad que existe, porque tú me decías, se desbloqueó y bloqueó 10 veces en total. Claro. O sea, lo desbloqueaban de manera sumamente fácil por teléfono. O sea, hacían ella el bloqueo y el desbloqueo a solicitud de ella del delito que iban a cometer, porque lo bloqueaban, cuando salieron lo bloquearon y después lo desbloquearon el mismo día, lo bloquearon, después lo desbloquearon, pero después los días que se hicieron, se sacó una tarjeta de crédito de Banco Ripley, se solicitó una cuenta online. Se presentó se sacó un chip Entel para suplantar. Entonces aquí finalmente la pregunta es, porque sabemos que hay un procedimiento a lo menos llamativo y singular que sacar esta cifra por ventanilla, pero además la duda de Paolo es qué responsabilidad también tiene el sistema así de vulnerable, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera. Exacto, porque hay varios protocolos que se deben de cumplir en las diferentes entidades, ya de servicio, de retail, de banco. Entonces, y sobre todo de registro civil, que es más importante. ¿Cuál es la responsabilidad? O si tiene algún acceso, ¿no, Felipe, señor abogado? Para ver si es que también son parte de la responsabilidad en este robo de 53 millones de pesos, señor abogado. Sí, bueno, antes que todo, mandar un cordial saludo a las víctimas porque están atravesando un problema, la verdad es que no menor. Ahora, para la tranquilidad de ellas y de todas las personas que se ven enfrentadas a este tipo de situaciones, las instituciones financieras tienen la obligación legal de entregar seguridad a los clientes. Y uno de los aspectos que dice relación con la seguridad es cerciorarse de que la persona que está aperturando una cuenta corriente, solicitando un crédito, solicitando una tarjeta de crédito, es la persona titular. Entonces ahí fallaron los mecanismos de seguridad del banco, porque claro, alguien se apersonó con una tarjeta, con un carnet de identidad, lo podría haber hecho remotamente o a distancia, y fue la institución financiera quien no cumplió con sus estándares de seguridad. En ese sentido, los delincuentes podrían haber robado toda la plata del mundo y la institución financiera va a tener que responder a ese cliente, porque ese cliente en la práctica no aperturó absolutamente ninguna cuenta, así que va a ser un mal rato, vamos a tener que realizar trámites, pero al final del día la empresa va a tener que responder. Al respecto, vamos a leer parte del comunicado, ¿no?, que manda BCI, precisamente, que es la casa bancaria, digamos, con la que está involucrada en este caso. A ver, dice, en este caso le restituimos a nuestra clienta la totalidad de los fondos robados. Estamos llevando a cabo una investigación para aclarar cómo sucedieron los hechos, siempre dispuestos a colaborar con la justicia para que el caso se resuelva, los responsables del delito sean identificados y se recuperen los fondos sustraídos. Es importante que los clientes protejan sus documentos de identidad y en caso de robo los bloqueen inmediatamente en el registro civil. Frente a estas situaciones como esta, estamos constantemente evaluando y reforzando nuestros protocolos para la seguridad de nuestros clientes, es lo que dice BCI respecto de este caso. Nos hizo llegar este comunicado para poder también responder de alguna manera a lo que se está denunciando. Felipe, las últimas consideraciones. De hecho, Mauricio, eso es el correlato de lo que yo les decía. Al final del día son las instituciones financieras quienes pasan a ser víctimas de un delito de estafa, pero en ningún caso son los clientes quienes van a responder por algo que ellos en la práctica no hicieron. Rápidamente, para que sepan cómo efectuar el bloqueo, se puede hacer, yo les decía, en el registro civil, en la página web del registro civil. Para este caso en particular es solamente bloqueo temporal, directamente en las oficinas del registro civil si es que va a ser un bloqueo permanente. Y por último, telefónicamente, ahí está el número, el 600-370-2000, solo para efectos nacionales, y el bloqueo en este caso es temporal. Así que ténganlo presente porque nos va a ser de mucha utilidad. Señor abogado, muchas